Todo en tu vida cambia cuando te encuentras en una historia cuyo nombre ni siquiera recuerdas. La heroína siempre soñó con formar parte de algún tipo de novela para poder casarse felizmente. ¿Cómo llegó todo a este punto, a terminar en un libro, e incluso como la villana de este mundo? Comencemos la historia en orden, porque ya se sabe que a esta dama nada bueno le espera según sus planes. La niña se convirtió en Julieta Orbetian, y estaba destinada a morir prematuramente debido a sus crímenes. Pero la heroína recordaba un poco de la trama de la historia, así que no iba a cometer esos errores. Tan pronto como se encontró en el cuerpo de un joven aristócrata, Julieta se escondió en su habitación. Ni siquiera podía imaginar que pronto su tranquila vida cotidiana se vería interrumpida por la aparición de su prometido. Y no un tipo cualquiera, sino el propio César Ferheim, que era amigo de los héroes de la historia. Antes de su inesperada aparición, Orbetian vivía tranquilamente su mejor vida, disfrutando de una deliciosa comida. Las criadas no molestaban demasiado a la dama, que pertenecía a una familia aristocrática rica y famosa. Así que la heroína hizo lo que quiso, siguiendo con calma el desarrollo de la trama original. Hoy, según él, se celebraría la boda del emperador y su amiga de la infancia. Para Julieta, esto significó que pudo sobrevivir y evitar el mal destino de ser una villana. Por supuesto, la señora estaba triste por la pérdida de la tecnología de su mundo, pero al menos podía vivir así. Orbetian ya no tenía miedo de salir de la finca, porque lo peor ya había pasado. De hecho, la heroína era una persona naturalmente curiosa, por lo que anhelaba viajar. Por supuesto, Julieta no podía ir a ningún lado sin un agradable acompañamiento en forma de una doncella. Pero ahora que podía vivir más allá de la trama, todo esto le parecía una nimiedad a la muchacha. Julieta no esperaba que su hermano llamado Winslet de repente le impidiera ir. Toda la familia de la dama esperaba con ilusión su matrimonio, pero la señorita no deseaba tal destino. Julieta no tenía miedo de la posibilidad de quedarse solterona, porque le gustaba la libertad de acción. Por ello, la señora informó a todos que ningún candidato de su padre era adecuado para su condición. Después de cada conversación, el hermano se enojaba cada vez más con su hermana, a quien le costaba encontrar pareja. Orbetian buscaba un hombre que cumpliera perfectamente los deberes de un marido. Así que las exigencias de la heroína eran demasiado altas para elegir a cualquier chico. Winslet lo vio perfectamente desde fuera, pero amaba demasiado a la dama como para pelearse con ella. El chico no podía entender por qué Julieta creció hasta convertirse en una aristócrata tan inaccesible. Todas las damas de su edad ya estaban casadas, pero la muchacha buscaba obstinadamente un príncipe sobre un caballo blanco. En realidad, la heroína no necesitaba amor, porque quería un contrato de matrimonio falso para ella. Por eso los criterios de la heroína eran tan elevados, pues rechazaba a todos los amantes. Mientras los familiares esperaban que la dama se casara por amor, la muchacha esperaba por cálculo. Pasó el tiempo, pero la suerte no sonrió a Julieta. Mientras la presión de su familia crecía, Orbetian tenía tanto miedo de su propia muerte que no estaba dispuesta a buscar el amor en los personajes de la historia. Pero todo cambió cuando uno de los personajes más importantes de la trama apareció en su puerta. Dio la casualidad de que César buscaba esposa utilizando exactamente los mismos criterios extraños y complejos. Por lo tanto, la heroína se encontró en una situación que hubiera preferido evitar a toda costa. Pero Ferheim estaba decidido a casarse, aunque conocerlo pudiera acarrear problemas. Julieta no podía ignorar el encanto natural del chico, que parecía salido de la portada de una revista. César llegó a la finca de Obert con el firme deseo de llevarse consigo el contrato matrimonial. Había estudiado bien todos los requisitos de las muchachas, por lo que estaba seguro de que era ideal para ellas. El chico siempre fue gentil y dócil por naturaleza, por lo que podría convertirse en un buen esposo para cualquiera. Si este hombre no hubiera estado relacionado con el emperador, la heroína habría sido más feliz. La situación actual era desesperada para Julieta, porque no podía aceptar ni negarse. La salvación de la dama fue que Ferheim fue el primero en sugerir que entraran en un matrimonio concertado. La heroína no tenía idea de que habría una persona en este mundo que tendría los mismos objetivos. Con dolor en los ojos, el aristócrata admitió que nunca querría enamorarse de nadie más en esta vida. Solo Julieta entendía por qué el chico se comportaba de una manera tan extraña e incomprensible. Ella recordaba bien su historia de amor, que fracasó por culpa de su mejor amigo. La heroína pasó muchas noches llorando mientras recordaba el dolor de César mientras leía el libro. Y ahora este apuesto chico
garantizó que la señorita sería capaz de crear un matrimonio falso con él. Para ambos, fue una buena oportunidad de escapar finalmente de la mirada de la alta sociedad. Julieta experimentó en primera persona la gran presión que ejercía sobre ella por parte de sus familiares. Lo único que le preocupaba era la identidad de su futuro marido, porque con él la niña se vería arrastrada a la trama principal. Pero las diversas ventajas superaron rápidamente las desventajas, por lo que Orbesiano aceptó el matrimonio. El chico estaba visiblemente contento de que se hubiera encontrado tan fácilmente un candidato para el contrato de matrimonio. Estas dos personas perseguían sus propios intereses en el matrimonio, aunque su unión duró solo 2 años. Sin embargo, César fue uno de aquellos que siempre cumplió honesta y justamente sus promesas al pueblo. Así que en la cabeza de la heroína, nada podía salir mal después de firmar el contrato de matrimonio. Si la niña hubiera sabido en ese momento lo equivocada que estaba, nunca habría aceptado. Pero pronto Julieta tuvo que prepararse para una boda que no podía evitar. La muchacha no estaba preocupada por su apariencia, porque era bastante bella y preparada. Pero los pensamientos de la dama aún estaban en los preparativos, ya que su decisión era demasiado inesperada. Orbetián no tuvo tiempo de contarle nada a su familia antes de haber firmado un contrato de matrimonio con César. Hoy en la cena, la señora tuvo que confesar todo a sus familiares, guardando silencio sobre el contrato. Pero resultó que el marqués ya estaba al tanto, pues Ferheim había hablado con él personalmente. Así que la heroína ni siquiera tuvo que avergonzarse a sí misma, que era en lo que pensaba toda la noche y toda la mañana. El padre estaba contento de que su hija consiguiera un marido tan guapo, rico y con un buen estatus. Julieta todavía se sentía inquieta, pues no creía en la realidad de lo que le estaba sucediendo. Pero los acontecimientos siguieron su curso, por lo que la muchacha, con la ayuda de sus doncellas, se preparó para la boda. Todo habría estado tranquilo si los hermanos mayores no hubieran corrido presas del pánico hacia su querida hermana. Siempre le habían deseado a la muchacha felicidad en el matrimonio, pero ahora ella claramente no estaba enamorada de Ferheim. La heroína no esperaba que tendría que calmar a sus hermanos, quienes la amaban sinceramente. Esperaba que Valentino, que trabajaba constantemente, no encontrara tiempo para ella. Pero el chico resultó ser mucho más responsable, ya que dejó todo de lado para la boda de Julieta. La dama tuvo que esforzarse mucho para mentir a sus hermanos, afirmando que ya conocía al duque. Solo después de esto, el anciano le dio a la señorita una suave sonrisa, ya que creía en sus palabras. Pero Winslet era mucho más difícil de engañar, ya que pasaba más tiempo con su hermana. Y ahora el chico exigió hablar en privado para saber todo de Julieta. La señorita inicialmente sospechó que el hermano del medio no querría ponerse de su lado tan fácilmente. Ni siquiera los dulces ojos de la niña, ni su hermosa apariencia influirán en el dañino Winslet. Por eso, la heroína rápidamente dejó caer la máscara en una conversación con un pariente que se distinguía por su atención. Un niño siempre es más grande que su padre, y Valentino cuidó de la niña, pasando mucho tiempo con ella. Por eso le enfureció que el duque Ferheim intentara de repente casarse con su hermana. El aristócrata sabía bien que durante todo este tiempo, César había estado enamorado de la esposa del emperador. Solo ahora Julieta admitió que efectivamente había aceptado un matrimonio de conveniencia con el duque. Aunque Winslet ya había sospechado esta posibilidad de antemano, la confirmación le molestó. Orbesiano quería que su hermana estuviera felizmente casada y no utilizara a su marido, pero no tenía idea de que la niña tenía su propia idea de felicidad y bienestar. Ella le contó poco a su hermano, porque sabía que él nunca sería capaz de entenderla. Pero la heroína no era de las que necesitaban un amor brillante y sincero con su pareja, aunque Winslet aún no se ha casado solo porque estaba buscando a esa dama de su vida. A diferencia de su hermano, Julieta no era tan sentimental ni romántica en las relaciones. La niña iba a encontrar sus propios métodos para alcanzar la felicidad, y nadie podría detenerla. La alegría y la confianza en el rostro de la dama suavizaron un poco la ansiedad y las preocupaciones de Winslet. De hecho, no tenía intención de hacer nada contra la voluntad de su hermana, incluso si no estaba de acuerdo. Al chico le bastaba con que su hermana pudiera seguir sonriendo felizmente cuando se conocieron. Así de fácil y natural fue Julieta engañar a su hermano, casándose sin amor. La heroína realmente no estaba triste por eso, porque todo estaba saliendo perfectamente para ella. Después de un par de días de preparación, muchos aristócratas fueron invitados a este importante evento. La señora no estaba en absoluto preocupada.
a pesar de que un acontecimiento de tal magnitud había ocurrido en su vida. Pero para el duque estaba claro que no podía encontrarse a sí mismo debido a la vergüenza y las preocupaciones. La muchacha no podía apartar los ojos del chico, que se suponía sería su marido durante varios años. Fairheim intentó mantener su dignidad para no perder prestigio ante los ojos de los invitados. Ella nunca pensó que César pudiera ser tan guapo como para atraer su atención. Los pensamientos de Julieta se centraban en su familia, que necesitaba estar convencida de su amor. Todos sus parientes se reunieron con entusiasmo alrededor de la mesa, despidiendo a su hermana hacia un futuro brillante. El padre y el hermano mayor apenas podían contener las lágrimas que aparecían constantemente en sus ojos. Y Winslet no tenía miedo de mostrar sus emociones, porque era el más cercano a su hermana. Solo por sus caras, la heroína se dio cuenta de que realmente se iba a casar, aunque no había pensado en ello. Solo de vez en cuando, una sombra de tristeza se cernía sobre Fairheim, porque su boda no era real. Pero el muchacho y la muchacha ya habían hecho un contrato entre sí, y ahora lo iban a cumplir. Así que cada uno hizo su parte lo mejor que pudo, aunque César no pudo ocultar sus emociones. La heroína se las arregló mucho mejor que su futuro marido, porque no se tomaba todo en serio. Fue ella quien se convirtió en un ejemplo para el duque, por lo que siguió en silencio a la bella aristócrata. La muchacha nunca quiso casarse por amor, por eso estaba feliz con todo lo relacionado con esta boda. Ella vio que César se atormentaba porque no sentía nada por su futura esposa. Por lo tanto, la heroína recordó amablemente que tenía la oportunidad de rechazar el contrato. Pero en lugar de eso, la dama besó a su marido, sellando su contrato matrimonial frente al público. Parecía que la señorita estaría dispuesta a todo, pero aún así, las criadas la pusieron en orden. Todo es porque hoy se supone que Julieta tendrá su primera noche de bodas con el duque. Por supuesto, la chica sabía que en realidad no tendría ninguna intimidad con el chico, así que la cama bellamente preparada permanecerá vacía hasta la mañana. Si los aristócratas hubieran estado enamorados unos de otros, todo podría haber resultado diferente, y Julieta habría experimentado el amor verdadero, como en un cuento de hadas de muchas historias. Pero la realidad era que algo así nunca sucedería en la vida de la calculadora heroína. Pero la propia muchacha no podía imaginar que se encontraría en una situación extremadamente incómoda. Hace apenas unos minutos entró en los aposentos del duque, quien ya la estaba esperando. Y justo después, la señorita notó una cucaracha en el suelo, a la que temía más que a nada en el mundo. Por eso la heroína no pensó ni un segundo antes de agarrar la espada para enfrentarse al insecto. Pero César juzgó mal las acciones de la dama, considerándolas peligrosas para su vida. Así fue como Julieta se encontró en una situación en la que era sospechosa de atacar a su propio marido. Por supuesto, la chica no podía, ni siquiera en teoría, amenazar a un chico que era físicamente más fuerte que ella. Pero el comportamiento de su esposa confundió a Fairheim, quien no esperaba que ella agarrara una espada. Personalmente, nunca antes había visto ningún escarabajo que pudiera asustar tanto a su esposa. Sin embargo, el duque mostró paciencia con Julieta para no pelearse prematuramente. Mientras la heroína tenía miedo de acercarse, el chico comenzó a buscar al culpable de todo ese ruido. Literalmente un minuto después, Fairheim se dio cuenta de lo que había asustado tanto a la pobre niña. ¿Quién hubiera pensado que la vista de una dama le fallaría en un momento tan importante y emocionante? Accidentalmente, confundió una bola de hilo normal, que no representaba ningún peligro, con una cucaracha. Por primera vez en su vida, Julieta había asustado en vano tanto a ella misma como a su nueva amiga. Hasta el final, la niña se negó a creer que simplemente se había dejado llevar por el pánico. Pero lo que más sorprendió a la heroína fue que sus patéticos intentos de justificarse hicieron reír al chico. No estaban en una relación en la que pudieran ser abiertos el uno con el otro en privado. Así que el duque rápidamente se sintió avergonzado por su risa y se alejó de su recién casada esposa. Hubo un largo silencio, ya que ninguno de los dos sabía qué decir a continuación. Pero César seguía sin volverse hacia la muchacha, aunque ahora por un motivo ligeramente diferente. Fue difícil para el chico admitir que la dama lo avergonzaba por su ropa reveladora. Las criadas hicieron un gran trabajo vistiendo a la niña con un vestido translúcido. La propia heroína no prestó atención a esto, pero entendió por qué el duque era tan delicado. Fairheim sabía que de todos modos, la señorita no encontraría otra ropa para ella, ya que se suponía que debían estar en el dormitorio. Si alguien sale de las habitaciones,
los sirvientes comprenderán inmediatamente que no hubo intimidad. Julieta no planeaba acercarse al chico, pero todos sus planes rápidamente salieron mal. Debido a que la señorita se resbaló accidentalmente en el suelo, no pudo mantener el equilibrio. La heroína cerró los ojos con miedo, pero no sintió ningún dolor debido al impacto contra el suelo frío. En cambio, Julieta se sintió en el agradable y cálido abrazo de su nuevo marido. La dama no tomó en cuenta que la reacción del mejor caballero podía ser tan rápida y diestra. César no tuvo problemas para atrapar a la señorita, incluso cuando estaba casi desnudo. Pero ahora al chico solo le preocupaba el estado incomprensible de Julieta, que no le respondía. La heroína tardó unos instantes más en recuperarse del shock que sufrió por la caída, así que no se dio cuenta inmediatamente de que estaba tocando alguna parte muscular del chico con sus manos. El cuerpo entrenado de César no podía dejar de atraer la atención de cualquier dama, así que Julieta no fue una excepción cuando miró a Ferheim semidesnudo. En ese momento, la heroína se olvidó de su vergüenza y estaba dispuesta a admirar al chico por la eternidad. César se mantenía siempre en forma, desarrollando poco a poco sus músculos y musculatura. Por lo tanto, su aparición solo se hundió más profundamente en el alma de la chica, que amaba a la gente hermosa. El chico no se dio cuenta inmediatamente de que algo claramente no iba bien con su interlocutor después de la caída. De repente, la nariz de Julieta comenzó a sangrar, pero no era debido a heridas físicas. La dama estaba tan avergonzada por la cercanía del chico que perdió por completo el control de sí misma. Sería peligroso para cualquier chica estar cerca de un hombre guapo y semidesnudo. Después de esta situación, la incomodidad entre los cónyuges se hizo mucho más fuerte. Solo el aire fresco de la noche se convirtió en una salvación para Julieta, que se sonrojó de emoción. La heroína siempre sucumbía fácilmente a la vergüenza cuando estaba en compañía de chicos guapos. Pero César no sospechaba esto, por lo que no le dio ningún respiro a la señorita, queriendo hacerse amigo de ella. Julieta se dio cuenta inmediatamente de que el chico accidentalmente colocó su mano junto a la de ella. Ella no había planeado acercarse al duque, pero era como si él estuviera dirigiendo deliberadamente todo hacia esto. La señora ya no estaba segura de si simplemente estaba imaginando todo tipo de cosas estúpidas debido a las coincidencias. Pero en ese momento, el duque cambió bruscamente de tema, ya que se había mostrado agradecido a la señorita durante la boda. Resultó que la heroína había logrado ayudar de alguna manera al chico en ese momento, aunque no tenía idea de ello. Aunque Julieta no prestó atención a esto, César se sintió ayudado por su toque en el evento. De hecho, durante todo este tiempo, la dama se comportó de tal manera que todos pensaron que eran buenos amantes. Pero Ferheim seguía olvidando que el comportamiento de Julieta estaba estipulado en el contrato de matrimonio. Mientras tanto, el chico debe recordar que su relación terminará en un par de años. Pero en lugar de eso, el duque intentó prolongar los momentos tranquilos y agradables con la muchacha. Ella era de las que no hacía preguntas innecesarias, lo que facilitaba a César comunicarse con la dama. Era precisamente este tipo de tratamiento lo que era tan importante para Ferheim, porque tenía sus propios secretos. De hecho, la heroína no necesitaba explicaciones, pues ya sabía todo sobre el duque. Ella recordaba bien su historia del libro, pero no iba a admitirlo. Así que toda su boda fue solo una mentira, solo para mantener felices a sus familias. Después de todo, en realidad, César todavía tenía sentimientos por la chica que era su amiga de la infancia. Y ahora Julieta no podía admitir que conocía a Ferheim demasiado bien. Sin embargo, el silencio que aparecía constantemente entre ellos ya se había vuelto bastante aburrido para la heroína. Así que no se le ocurrió nada mejor que hacer que hablar de todo tipo de cosas mientras tomaba una botella de vino. Esto era necesario para que en público pareciera que eran una muy buena pareja. Las conversaciones de corazón a corazón no estaban prohibidas en el matrimonio, incluso si se trataba simplemente de un acuerdo rentable. Además, Julieta estaba segura de que podía controlarse perfectamente bajo los efectos del alcohol. César no estaba tan seguro de esto, pero aún así, por aburrimiento, no discutió con la feliz muchacha. Todo el mundo sabe lo liberador que puede ser incluso una copa de vino. ¿Qué podemos decir de toda la botella que se bebieron el chico y la chica entre ambos? Sus conversaciones se fueron volviendo cada vez más ebrias, pero Ferheim todavía se mantenía en pie después de la bebida. Pero la mente de la heroína estaba casi completamente nublada, aunque ella ignoró este hecho. Sin embargo, pronto la niña se puso triste porque no tenía amigos en este mundo.
El triste humor de la dama se contagió rápidamente al duque, quien había sido empático desde la infancia. Durante todo este tiempo, la heroína llevó dentro de sí la añoranza del mundo pasado y trató de sobrevivir en este. Pero estos pensamientos se despertaron tan agudamente en ella, solo a causa de la gran cantidad de vino. Por supuesto, la muchacha ni siquiera pudo insinuarle a César lo que realmente le había sucedido. No importaba lo bueno que fuera este tipo, seguía siendo parte de este mundo literario. Por lo tanto, Fairheim atribuyó todo el extraño comportamiento de su esposa al hecho de que estaba borracha. Aunque Julieta empezó a decir demasiado, hablaba en serio sobre su amistad con César. El chico no podía responderle a la señora porque tenía miedo de encariñarse con otra persona. Ocurrió que, al igual que Fairheim, la heroína no tenía nadie con quien hablar en este mundo. Por supuesto, ella tenía seres queridos, pero estas personas amaban a la Julieta del pasado que murió. Desde la infancia de la niña, su niñera y su hermano mediano siempre estuvieron allí para apoyarla. Pero la heroína sabía que todo ese gran amor no estaba dirigido en absoluto a ella. Si no fuera por la transmigración del alma, la niña ya no estaría en este mundo donde un final feliz esperaba a todos. Por lo tanto, la heroína no tenía ninguna esperanza y se sentía muy sola entre sus amigos. Desde el momento en que la señorita entró en este cuerpo, nunca estuvo completamente sola, pero la niña tenía miedo de la reacción de sus familiares si descubrían la verdad sobre su verdadera identidad. Fue por esta razón que Julieta intentó vivir sin apegos a la gente. Después de todo, no importa quién abandone su vida, la señorita no experimentará ningún dolor por ello. Y por primera vez en todo este tiempo, la niña se encontró con unos ojos que la miraban directamente. La heroína necesitaba mucho apoyo, y finalmente lo encontró en el chico con el que se casó. La muchacha no sabía de dónde César había sacado tanta calidez y comprensión hacia ella. Bien podría ser que en Julieta viera una versión más joven de sí mismo que había cometido un error. Independientemente de lo que el chico pensara, al final aceptó hacerse amigo de su esposa. Esta noticia alegró mucho a la heroína, que decidió que siempre estaría sola. De hecho, Fairheim no podía rechazar esta petición, porque él mismo necesitaba amigos. Además, la hija de la familia Aubertin parecía ser una dama bastante comprensiva y educada. Aunque la señora estaba muy borracha, era perfectamente consciente de lo que estaba sucediendo. Lo ideal hubiera sido que la señorita hubiera inventado alguna excusa para irse a la cama ahora, pero algo dentro de la niña exigía seguir comunicándose con un interlocutor tan agradable. César sonrió tan cálida y hermosamente que cualquier revista querría contratarlo como modelo. La heroína recordó bien que en la trama este tipo siempre fue honesto y cariñoso. Por lo tanto, no tenía ninguna duda de que incluso se podía confiar su vida a Fairheim. Aunque desde fuera tal actitud de la muchacha podría parecer incluso algo frívola. No se conocían desde hacía mucho tiempo, pero la dama no podía explicar por qué se comportaba con tanta libertad. La muchacha mintió, diciendo que había oído muchos rumores sobre el chico y que él creía en esa información. La señorita no tenía duda de que antes a César solo le interesaba su amada, por eso estaba ciego. Pero ahora vio mejor a Fairheim y se dio cuenta de lo buen hombre que era. Ya sea por el vino o porque quería hablar, el chico admitió que estaba enamorado. La heroína comprendió inmediatamente de qué se trataba, pues había leído sobre ello en la trama original. Pero ella nunca pensó que el duque le confesaría personalmente sus sentimientos por otra chica. Julieta notó inmediatamente que la voz de César estaba llena de un dolor del que nunca se había librado. Aunque la propia dama no amaba a nadie, podía imaginarse lo difícil que era. En la trama, César se dedicó únicamente a su amiga de la infancia, quien ni siquiera miró en su dirección. La niña ni siquiera sabía qué palabras usar para apoyar al chico que había fracasado. El propio Fairheim constantemente dejaba de lado sus sentimientos, intentando estar sinceramente feliz por su amada. No hace mucho se casó con un príncipe, y era difícil imaginar un candidato mejor para el matrimonio. Incluso cuando eran niños, los tres solían jugar juntos, porque sus padres vivían cerca uno del otro. Pero Bertisha, como se llamaba esta señora, siempre miraba solo al futuro heredero. El atento César vio el interés de la muchacha y por eso permaneció en silencio sobre sus sentimientos hacia ella. Así fue como el chico perdió a la chica que amaba perdidamente, pero que nunca se atrevió a confesar. La heroína se horrorizó cuando se dio cuenta de que Fairheim todavía ocultaba sus emociones. El chico continuó fingiendo que estaba feliz y contento con este final para él. No esperaba que la otra persona estuviera enojada por algo que sucedió en su pasado.
Pero la heroína no pudo permanecer en silencio al ver la tristeza que se podía ver en los ojos del pobre duque. Hasta ahora, no se había atrevido a contarle a nadie cuánto dolor había experimentado a causa del amor. Por su bondad, permitió que sus amigos estuvieran juntos, pero él mismo terminó sin nada. César nunca se habría atrevido a decirle una palabra a Berticia, temiendo el dolor en sus ojos. Pero no pensó en el hecho de que a sus amigos no les importaban los sentimientos del duque, que él no interfería en su amor, solo les preocupaba su propia felicidad, que construían felizmente en privado, mientras César continuaba sufriendo en silencio un gran dolor en completa soledad. Por eso la heroína borracha no pudo observar en silencio lo que estaba sucediendo. Estaba segura de que el niño debería hablar con sus amigos de la infancia, pero Fairheim se limitó a sonreír en respuesta, pues consideraba que ese consejo era una completa estupidez. Pero Julieta ya no iba a permitir que el chico siguiera fingiendo que todo estaba bien con él. Si hubiera vivido algo similar, seguramente le llevaría varios meses recuperarse. A César le resultó extraño oír que alguien pudiera estar enojado en lugar de él por lo sucedido. Un apoyo tan cálido por parte de una chica no podría ser desagradable para un chico que quería ser escuchado. Así que en ese momento, Julieta inconscientemente se acercó más al duque, aunque no lo había planeado. A pesar de sus palabras, el duque admitió tímidamente cuánto dolor sentía. La chica entendía perfectamente al chico, porque él había estado enamorado no correspondido de una persona durante mucho tiempo. Ella estaba dispuesta a abrazar a César y llorar, pero eso no le habría ayudado en nada. Aunque era Fairheim quien sufría, tenía la sensación de que la dama también sufría. El chico nunca pensó que algún día conocería a una persona tan simpática y comprensiva, pero él no sabía que la dama estaba tan preocupada por él solo durante su matrimonio. La heroína no planeaba mantener comunicación con el duque después de que se divorciaran. Esto fue una sorpresa para César, que esperaba que su amistad fuera genuina. Pero Julieta planeaba volver a ser libre después de que transcurrieran 2 años de matrimonio. Incluso antes de casarse, la dama quería viajar y no iba a cambiar su sueño. Fairheim no podía acostumbrarse a la idea de que lo echarían nuevamente después de la comunicación. Pero en su estado de ebriedad, la señorita ni siquiera notó las palabras del chico y continuó soñando con otras ciudades. Había visto muchas veces cómo las mujeres dejaban de comunicarse con sus maridos después de un divorcio de alto perfil. Además, este comportamiento le proporcionará a la niña mucha más elección y maniobrabilidad. Por lo tanto, Julieta no tenía ninguna duda de que había tomado la decisión correcta. Mientras los pensamientos de la dama divagaban, César se aseguró de que no bebiera demasiado. Por más que la heroína quería tomar otra copa, se encontró con una rotunda negativa por parte del chico. La aristócrata estaba acostumbrada a ser terca en sus deseos, por lo que tomó el vino. Pero entonces el rostro del duque empezó a desdibujarse ante sus ojos, mientras la dama empezaba a quedarse dormida sentada. A la mañana siguiente, Julieta apenas podía abrir los ojos después de todo lo que le había sucedido. La muchacha ya no estaba segura de haber bebido solo 2 vasos, porque le dolía mucho la cabeza. Se sentía como si la estuvieran obligando a usar varios vestidos pesados a la vez, así que ni siquiera abrió los ojos cuando hundió su nariz en algo cálido y agradable. La heroína solo pensó en lo estúpida que había sido su actuación la noche anterior, ya que había bebido demasiado. Se presionó contra el objeto cálido que estaba directamente frente a ella. Solo cuando Julieta escuchó la voz quejumbrosa del niño, fue que se despertó de su sueño. Resultó que el duque estaba acostado junto a su recién casada esposa, quien lo tocó accidentalmente. La muchacha ni siquiera podía imaginar que se despertaría en la misma cama con un marido falso. Todo su terrible comportamiento inmediatamente hizo que la dama se sintiera aún más avergonzada debido a la incomodidad de esta situación. Julieta preferiría olvidar todo lo sucedido y no recordarlo nunca más en su vida. César parecía compartir en silencio el deseo de la muchacha, ya que ni siquiera miró en su dirección. El tipo solo le dio a Julieta breves instrucciones sobre cómo lidiar con su resaca. Al ver su amplia espalda vuelta hacia ella, la heroína se sintió aún más incómoda. Pero Fairheim no parecía pensar en mostrarle su rostro a la dama después de todo lo que les había sucedido. Esto solo molestó aún más a la señorita, ya que hubiera preferido no pelearse con su marido tan rápidamente. Desesperada, la chica le pidió al chico que al menos no se enojara tanto con ella después de lo de ayer. Pero resultó que el duque reaccionó así ante la dama por otra razón, que no podía admitir. El misterio de lo que estaba sucediendo alimentó aún más la curiosidad de la niña,
que siempre quería saberlo todo. Pero esta vez, a pesar de sus cálidas conversaciones nocturnas, el aristócrata no quiso hablar con sinceridad. Parecía como si el duque ni siquiera fuera capaz de mirar a Julieta directamente a los ojos. Pero la señorita estaba segura de que no había dicho nada malo la noche anterior. La heroína miró deliberadamente al chico en silencio, para que finalmente él le confesara su problema. Lo último que la muchacha esperaba oír era que el duque normalmente dormía desnudo. Después de esto, la señora no pudo recobrar el sentido en todo el día, recordando cómo había transcurrido su mañana. Como si la desagradable sensación de resaca no fuera suficiente para ella, César tampoco le dejó paz. ¿Quién habría pensado que el duque tendría inclinaciones tan inusuales mientras dormía? Esto realmente podría sorprender a cualquiera, por lo que la señorita no fue la excepción a la regla. Incluso el propio chico apenas admitió que accidentalmente, por costumbre, se fue a la cama en ese estado. Hasta ahora, la heroína estaba dispuesta a hundirse en la tierra, solo para no recordar esto. La muchacha comprendió que no podía dormir separada del duque, para evitar rumores. Por lo tanto, Julieta necesitaba hablar con César sobre lo sucedido lo antes posible. La dificultad fue que a partir de ese momento, el tipo evitó obstinadamente reunirse con su esposa. Tan pronto como notaba a la chica, Ferheim huía rápidamente a algún lugar. La heroína ya no podía soportar esa actitud, porque su matrimonio contractual apenas había comenzado. Por más que César se avergonzaba de mirar a los ojos de la dama, no podía huir de ella para siempre. Durante todo el día, el duque intentó alejar los pensamientos de su fallida noche de bodas. Tenía miedo de que Julieta lo odiara desde el principio de su relación. Por eso hoy el chico se distanció deliberadamente de la señorita, decidiendo dormir en su oficina. Necesitaba tiempo para decidir por sí mismo cómo corregir esta situación en el futuro. Pero el chico no esperaba que en la oficina ya lo estuviera esperando una persona importante. El punto era que Julieta llegó temprano a la habitación para esperar a su modesto esposo. César ya no podía huir, porque eso habría sido una falta de respeto hacia la testaruda muchacha. La heroína siempre resolvía sus problemas directamente, por lo que iba a tocar todos los temas desagradables. Ferheim apoyó parcialmente la propuesta de la dama, aunque no pudo hablar. Tanto el chico como la chica comenzaron a disculparse el uno al otro al mismo tiempo por lo de ayer. Julieta pensó que sería la única que pediría perdón, por lo que la dama se sorprendió. Pero en realidad, el duque ni siquiera pensó en culpar a su esposa por nada. Estaba completamente enojado consigo mismo. El niño no habló con la señorita durante todo el día, solo porque estaba consumido por un sentimiento de vergüenza. Le prometió a la muchacha que sería el marido ideal para ella, pero su relación comenzó con vergüenza. Julieta nunca imaginó que su marido tendría tan baja autoestima. El chico estaba a punto de estallar en lágrimas, por lo mucho que estaba preocupado por todo lo que pasó esa noche. Durante su discurso, incluso le recordó a la heroína un lindo y pequeño cachorro que se había portado mal. Inicialmente, la niña planeó reprender severamente a su esposo por evitarla todo el día. Pero viendo al duque tan triste, la dama no se atrevió a decirle nada. Entonces, Julieta rápidamente cambió su enojo por misericordia. Si tan solo el chico no estuviera aún más triste, la señora no podía permitir que siguieran huyendo el uno del otro por razones tan estúpidas. Además, los recién casados necesitaban mantener la ilusión de una buena relación, así que Julieta ni siquiera consideró la opción de dormir separados. Pero César no podía prometer que sus sorpresas nocturnas no se repetirían algún día. Esta vez, la heroína logró mantener una expresión tranquila en su rostro, a pesar de toda la vergüenza. Para no pelearse con su novio, le permitió dormir como siempre lo hacía. La vergüenza inicial de sus conversaciones finalmente se superó, y pudieron comunicarse más libremente. La niña deseaba que pudieran hablar con calma, incluso sobre los temas más difíciles. Así que el duque sonrió feliz a la dama, que tan fácilmente había resuelto sus problemas. Julieta se sorprendió de que el chico fuera amable con las chicas por las que no sentía nada. Pasó toda su vida tratando de evitar a los hombres, porque no quería enamorarse de ellos. Pero ahora el propio César estaba acortando la distancia, y la dama no podía decir nada contra él. Ferheim se acercó a su esposa con cautela, ya que notó algo en su cabello. El tipo estaba decidido a librar a Julieta de esa cosa, incluso si ella no se daba cuenta. En ese momento, la heroína solo podía esperar que el duque no escuchara los latidos de su corazón. En apenas unos segundos, César había completado la tarea que se había propuesto. Le sonrió radiante a la muchacha, alejándose finalmente unos pasos de ella.
La heroína quedó casi cegada al ver al chico, cuya sonrisa podía derretir cualquier corazón. Por lo tanto, la señora una vez más se sintió avergonzada, porque la situación era propicia para esto. La chica intentó con todas sus fuerzas no pensar más en nada romántico, pero el chico arruinó todos sus planes. Por lo tanto, la señorita sugirió que establecieran reglas para evitar situaciones desagradables en el futuro. César quedó claramente sorprendido por esta idea, ya que normalmente no se molestaba en comunicarse. Pero Julieta vio que sin reglas no podrían establecer contacto entre sí. Antes de esto, ambos socios no habían hablado de sus vidas en detalle, por lo que la señora tenía muchas preguntas. Ferheim no podía rechazar tal oferta, ya que él mismo no sabía cómo comportarse. No importaba cuán dulcemente se sonrieran el uno al otro, la incomodidad aún permanecía. Así que la heroína tomó la decisión sobre este asunto en sus manos, porque en su vida pasada había mantenido buenos registros. César no tuvo más remedio que seguir en silencio a su inteligente esposa. Por supuesto, Julieta notó la sombra que rápidamente cruzó el rostro de su compañero. El problema era que el chico todavía no podía creer que todo lo que les estaba pasando fuera real. Una vez más, un pensamiento acudió a la mente del duque y no pudo admitirlo con calma. Aunque la heroína sabía mucho sobre la trama, no tenía la capacidad de leer las mentes. Por lo tanto, la muchacha sinceramente no entendía por qué el duque volvía a comportarse de manera extraña. Resultó que César acababa de darse cuenta de que sus posesiones no le pertenecían solo a él. Ferheim no estaba acostumbrado a compartir dormitorio con nadie, por eso se sintió tan avergonzado en ese momento. Las circunstancias le obligaron a acostumbrarse lo más rápidamente posible a la nueva relación con su mujer. Pero el chico necesitaba tiempo para finalmente creer en la existencia del matrimonio. Julieta siempre escuchaba con calma cualquier confesión de su nuevo marido, y esta vez la reacción del duque le pareció increíblemente dulce y atractiva a la chica. César siempre se culpaba a sí mismo por todo, y casi nunca se permitía mostrar sus emociones a nadie más. Y la señora vio un problema en esto, porque el chico estaba tratando de no depender de otras personas, mientras que a la chica le gustaría que confiaran el uno en el otro mientras estuvieran casados. Ella hizo todo lo posible para encantar al duque, aunque comprendió que él no olvidaría a su amada. Sin embargo, las acciones de la heroína rápidamente dieron frutos, ya que César rápidamente comenzó a sentirse mejor. Los ojos esmeralda de Julieta lo encantaban cada vez más, aunque el chico no lo admitiera. La heroína ya hacía tiempo que se había acostumbrado a la idea de que había aceptado un verdadero contrato de matrimonio. Rápidamente se dio cuenta de que tenía derecho a hacer, ya que ahora era la esposa del duque. Por lo tanto, durante los siguientes 2 años, la señorita planeó permanecer fiel solo a este hombre, y César compartía plenamente los sentimientos y deseos de la dama que él mismo eligió como esposa. Poco a poco, comenzaron a permitirse toques cada vez más íntimos, aunque les daba vergüenza. Tan pronto como la heroína se sentó a elaborar las reglas para el matrimonio, de repente se volvió más seria. La niña inmediatamente estableció que no se les permitía acercarse físicamente, pero sí podían hablar. Pero después de sus palabras, un pesado silencio cayó de repente sobre la habitación, ya que el duque no dijo nada. La señora estaba segura de haber previsto todo, pero no podía predecir las reacciones y pensamientos del chico. Por mucho que lo intentara Julieta, las reglas no dependían únicamente de ella. Por eso, César comenzó a desafiar la prohibición de tocarse, porque debían estar juntos en público. La muchacha no había pensado tan a futuro, por eso recién ahora se dio cuenta de esa laguna en sus cálculos. Pero el chico asistía a eventos con mucha más frecuencia que las chicas, por lo que inmediatamente pensó en ellas. Entonces les ofreció permitirles tocarse si ambos estaban de acuerdo. La heroína consideró este cambio correcto e incluso necesario para mantener la ilusión de una relación. Pronto, inevitablemente, tendrán que acompañarse mutuamente a diversos banquetes. Durante tales eventos, era imposible resistirse a un baile lleno de toques, y Julieta no podía permitirse quedarse al margen, sintiendo que la gente susurraba sobre ella. Además, la muchacha solo ahora recordó que César no le haría nada malo. De esta manera, rápidamente se modificaron para mejor varios puntos más del contrato. Mientras estaban creando las reglas, Ferheim no podía apartar la vista de la chica que estaba trabajando. La heroína estaba tan absorta en el acuerdo que no notó la dulce mirada del chico desde un lado. Julieta hizo casi todo el trabajo para el duque, ya que tuvo las ideas desde el principio. Pero el hombre no podía trasladar toda la responsabilidad
a los hombros de la dulce y frágil aristócrata. Por eso él mismo admitió que no había ideado tantas reglas para el acuerdo. La heroína al principio no le exigió nada al duque, pues solo necesitaba su aprobación. Pero cuando empezó a sugerir puntos adicionales, la señora los aprobó bastante rápidamente. Le gustó la sugerencia de no tener amantes, ya que esto tendría un mal efecto en su reputación. Julieta era una de esas personas que se olvidaba de todo lo demás en el mundo cuando estaba inmersa en un asunto interesante. Por eso ya pensaba que al cabo de 2 años podrían estar enamorados. Solo entonces la señora se dio cuenta de que César no le había dicho nada desde hacía algún tiempo. Era obvio que el chico estaba perdido en sus pensamientos, debido a un insulto incomprensible. La heroína no tuvo tiempo de acostumbrarse al hecho de que su marido era una persona tan vulnerable por dentro. Pero ella conocía una buena manera de animar absolutamente a cualquiera. Entonces la muchacha se acercó al chico, sin pedirle permiso para acciones tan decisivas. César no sabía cómo debía reaccionar ante tal comportamiento de la señorita, a la que no quería ofender. En ese momento, Julieta estaba más decidida que nunca, por lo que era inútil discutir con ella. Se le ocurrió la idea de realizar una breve sesión de terapia con el duque para hacerle sentir un poco mejor. Y para esto, la chica necesitaba que el chico cerrara obedientemente los ojos mientras ella soplaba sobre él. Todas las acciones de la dama podrían haber parecido extrañas, pero tuvieron un efecto calmante. Este era exactamente el tipo de apoyo del que César siempre había carecido, por lo que recuperó un poco el sentido. Pero el chico estaba mucho más avergonzado de lo que la heroína podría haber imaginado. Entonces, dijo que saldría de la habitación por un momento para tomar un poco de aire fresco. Julieta no tenía idea de que sus acciones solo habían avergonzado al duque. Se dio cuenta de que las orejas de Ferheim se habían puesto rojas, pero no podía explicarse qué significaba. La señora nunca había visto nada parecido por parte de los hermanos, así que no tenía nada con qué compararlo. La heroína tuvo poco contacto con hombres en su vida pasada, por lo que estaba confundida. César pronto pudo calmarse y volvió a la conversación con su maravillosa esposa. Durante este tiempo, la dama tuvo tiempo de pensar mucho, por lo que tenía algo que discutir con el duque. Pero resultó que el propio chico participó en el acuerdo, ya que se le ocurrió otra regla. Esta fue la primera vez para Ferheim, pero lo intentó lo mejor que pudo. Julieta estaba dispuesta a escuchar al chico, sin importar qué propuesta hiciera a su acuerdo. La dama se sorprendió de que el duque quisiera pasar más tiempo juntos como pareja. La heroína no buscó acercarse a César, porque solo les dieron 2 años juntos. Además, el duque tenía una agenda tan apretada que era difícil planificar algo más. Pero al chico le preocupaba que la chica pudiera sentirse incómoda sola en su enorme propiedad. No tenía idea de que la heroína a menudo se quedaba sola en casa y no estaba triste por ello. Por eso el chico quería sinceramente pasar el mayor tiempo posible con la dama. La heroína no podía deshacerse de los cálidos sentimientos que surgieron en ella hacia el duque. Nadie se había esforzado tanto por la señorita como lo hizo César en un par de días. Pero Julieta aún no estaba segura de que Ferheim realmente se preocupara tanto por ella. Pero las palabras descuidadas de la muchacha hicieron que el duque dudara una vez más de sí mismo. A César aún le quedaban muchos años por trabajar en su autoestima para no preocuparse por todo. Pero la heroína no tenía intención de hacer dudar a César de sus acciones de ninguna manera. El punto es que la dama ya había imaginado un matrimonio creado por amor. Y para lograrlo, las parejas pasaban mucho tiempo juntas, compartiendo todas las comidas. Además, lo más frecuente era que practicaran juntos algún pasatiempo que ambos disfrutaban. Y Julieta comprendió perfectamente lo difícil que era mantener una relación así, de forma permanente. A diferencia de ella, César estaba realmente dispuesto a hacer todo lo posible para garantizar que su pareja fuera feliz durante 2 años, mientras la heroína pensaba constantemente en lo que haría al final del contrato matrimonial. Debido a la diferencia de deseos entre el chico y la chica, surgieron varios malentendidos embarazosos. El duque tuvo que vigilar sus ambiciones para no decir demasiado. Julieta sintió que se acercaba a César y luego él se alejaba nuevamente de ella. No podía explicar los constantes cambios en el comportamiento de su marido, a quien conocía poco. Parecía que Ferheim simplemente tenía miedo de ser completamente honesto acerca de sus emociones. Una vez más, la heroína tuvo que asumir toda la responsabilidad para poder acercarse al chico. Entonces le pidió permiso al duque para que pudieran tomarse de las manos por un rato.
Era de esperar que César se sonrojara nuevamente ante una petición tan embarazosa. En esos momentos, Ferheim le parecía a la niña un bebé realmente inocente y dulce. Ella no lo presionó para que tomara una decisión, ya que no quería causarle incomodidad accidentalmente. Aunque fue algo temporal, la heroína intentó convertirse en una buena esposa para su marido. El chico se alegró de saber que no era el único dispuesto a invertir en esta relación. Su mirada triste dejó claro lo cansado que estaba el duque de sentimientos no correspondidos. Pero lo que enfureció aún más a la dama fue que César constantemente le pedía disculpas. El carácter del joven era inusualmente suave para una chica que era mucho más segura de sí misma que él. A Julieta le gustaría que el chico finalmente pudiera ser feliz dentro de estos 2 años. Aunque Ferheim no estaba seguro de poder olvidar su amor, estaba dispuesto a intentarlo. Lo único que le molestaba era que su matrimonio era solo un acuerdo rentable para ambos. Por eso, el duque desconfiaba de los consejos de la muchacha de la que tendría que separarse. Sin embargo, Julieta creía que podían comunicarse bien, a pesar de todos los matices. Todo porque la dama ya estaba encantada con la belleza y el dulce comportamiento de su marido. Así que ahora era el turno del duque de buscar lo positivo en una situación tan extraña como la suya. Los alegres elogios de la muchacha divirtieron a César, que últimamente había estado sonriendo poco. Pero el corazón de la señorita se sintió más ligero cuando vio que Ferheim aún no había olvidado cómo reír. La heroína deseaba sinceramente que el chico pudiera superar su inseguridad y vergüenza. Y al final, César no pudo resistirse a darle a la dama un cumplido digno de ella. Julieta nunca había recibido palabras tan bonitas antes, por lo que se sintió halagada. La vergüenza de la chica, que intentaba desesperadamente calmar al chico, no tenía límites en ese momento. Al principio, la heroína incluso pensó que simplemente había escuchado mal las palabras de su marido. Aunque la propia señorita elogió al duque, no estaba preparada para acciones recíprocas. César se alegró de haber logrado avergonzar a una aristócrata tan bella y dulce, mientras que Julieta olvidó por completo que en realidad habían llegado a un acuerdo. El duque no esperaba que la dama finalmente le prohibiría hacerle cualquier cumplido, según el contrato. Pero la muchacha no iba a ceder en ese punto, pues no quería pasar más vergüenza. Tenía miedo de que pudieran surgir sentimientos entre ellos si se comunicaban de esa manera. La heroína no tenía intención de interponerse entre el duque y su amada, según la trama original. Por más que la dama quería ayudar al chico, no podía hacer nada con el amor de su vida. Entonces, Julieta no podía dejar que César se enamorara de ella, porque su amistad era temporal. Sería un grave error de su parte hacia el exhausto Ferheim. Pero el duque no tenía idea de lo que pensaba su bella esposa. Estaba triste porque la señora había firmado un contrato que le prohibía hacerle cumplidos. Además, la muchacha también le pidió al duque que fuera más estricto con los demás aristócratas mientras estaban casados. Como resultado, en solo unas pocas palabras, César se encontró atado de pies y manos, algo que no le hizo ninguna gracia. Sin embargo, el chico firmó el contrato fácilmente, ya que esta relación era importante para él. No era reacio a seguir cada punto al pie de la letra, siempre y cuando su matrimonio durara bien. Nunca antes Julieta había sido tan seria como cuando estaba redactando las reglas. Se sentaron hasta la noche, tratando de encontrar todas las reglas que les convengan, y ahora había llegado el momento de dormir juntos. Pero por alguna razón, el duque no pudo conciliar el sueño en la cama durante mucho tiempo. El tipo permaneció inmóvil durante varias horas, solo para evitar molestar accidentalmente a Julieta. Al final, se levantó en el acto, ya que ya no tenía fuerzas para permanecer allí más tiempo. Tantas cosas interesantes sucedieron ese día, que los pensamientos de César volvieron al pasado. La heroína estaba tan cansada hoy que había estado durmiendo tranquilamente durante mucho tiempo, sin prestar atención a su marido. Para evitar asustar accidentalmente a la niña por la mañana, Ferheim se vistió con prudencia. De hecho, quería hablar con la señora sobre muchas cosas, pero ahora no era el momento. En su sueño, Julieta le pareció aún más bella a César, pues mantenía una apariencia serena. Tenía el presentimiento de que la señora estaba a punto de abrir los ojos, y sus conversaciones continuarían. El chico logró imaginar las emociones que experimentaría la señorita cuando notara su mirada sobre ella. La dulce voz de la niña parecía sonar realmente en la cabeza del duque, aunque no era así. El propio Ferheim no podía comprender por qué. Al mirar a Julieta, se sentía constantemente tentado a sonreír. Anteriormente, le agobiaba la constante soledad en una enorme propiedad que no necesitaba.
Pero ahora el duque estaba contento de tener una esposa así, aunque fuera bajo un contrato matrimonial. Julieta ocupó todos los pensamientos de César en un corto periodo de tiempo, algo que él no notó inmediatamente. Lo que más le dolió al chico fue que la chica todavía no lo reconocía, a pesar de que ya se conocían. No notó ni una gota de comprensión en el rostro de la dama cuando llegó a la finca para la boda. Pero el día de su encuentro, el duque recordó para siempre a esta muchacha pelirroja de la familia Orbetian. Pero en ese momento, la señora había bebido tanto que sinceramente no recordaba nada de aquel día. Así que César se quedó una vez más solo, con sus sentimientos y su deseo de un futuro brillante, mientras la heroína dormía tranquilamente, sin saber del chico que solo pensaba en ella. La muchacha claramente estaba soñando con algo bueno, ya que incluso mientras dormía, sonreía dulcemente a algo. A la mañana siguiente, Julieta se despertó sintiéndose mejor que nunca antes. Inmediatamente supuso que César ya se había ido a hacer negocios, pues la cama estaba vacía. Esto molestó un poco a la muchacha, a quien no le gustaba quedarse de brazos cruzados, ni siquiera en semejante situación. En ese momento, las criadas asignadas a la señorita Fairheim irrumpieron en la habitación con permiso. La dama reaccionó con calma ante el hecho de que ahora tendría su propio séquito personal de asistentes. Las criadas parecían jóvenes, pero sus ojos brillaban con el deseo de realizar bien sus tareas. Por eso Julieta no echó a ninguno de ellos, a pesar de su corta edad. Lo que más sorprendió a la heroína fue que el duque todavía estaba esperando para desayunar juntos. La muchacha pensó que el chico comería primero, porque se levantó varias horas antes que ella. La criada, Amber, explicó amablemente que Fairheim había decidido deliberadamente esperar a su esposa. Pero Julieta no veía la necesidad de tales acciones, incluso a pesar del matrimonio. Ella admitió honestamente a las criadas que aún no había tenido tiempo de acostumbrarse a su nuevo estatus. Antes ni los hermanos ni el padre podían comer con la niña que estaba sola. Así que la heroína se acostumbró, pero las criadas reaccionaron con sorpresa ante tales declaraciones. Las chicas sintieron que en la familia Orbetian había relaciones buenas y fuertes. A juzgar por el modo en que se comportaron sus familiares en la boda, la propia Julieta habría pensado lo mismo. Pero la verdad era que nunca tenían tiempo para comunicarse con su hija menor. Por lo tanto, la dama no estaba preocupada cuando se trataba de hacer algo sola. No recordaba ni un solo momento en el que toda la familia orbetiana hubiera ido a algún lugar junta. Pero los asistentes estaban horrorizados por esta situación, porque la consideraban incorrecta. La señora tuvo que mentir, diciendo que tenía suficiente comunicación en la finca, ya que la familia era amable con ella. Pero en realidad, la heroína seguía pensando que ella no era la verdadera Julieta, y resultó que en raros momentos la familia prestaba atención a algo más que a ella. Por eso la señorita se sentía tan incómoda en compañía de criadas que estaban acostumbradas a otra cosa. La criada, en nombre de todos los ayudantes, prometió que sin duda alegrarían la soledad de la señora. Todas las criadas opinaban lo mismo, pues no querían dejar sola a Julieta. Así fue como la heroína creó accidentalmente otro malentendido, que ahora afectó a los sirvientes. Estos pensamientos no le dejaron paz a la señora, ni siquiera un poco más tarde, cuando pasó a la comida. La niña se dio cuenta de que inicialmente había creado la imagen de una señorita joven y mimada delante de todos. Pero resultó que era una persona sensible y solitaria, lo que despertó la simpatía de todos. Así que cuando Julieta aceptó casarse con el duque, nadie se sorprendió. Después de todo, César era famoso por su infinita bondad y cariño, sin contar su apariencia. Por mucho que la señora no lo quisiera, los rumores y malentendidos ya no se podían evitar. Fairheim, que tenía buenas habilidades de observación, notó que algo andaba mal con la señora, pero la heroína no podía admitir honestamente ante el chico que había dicho las palabras equivocadas a las criadas. Además, había demasiados testigos alrededor para que Julieta dijera la verdad. Entonces la muchacha convirtió todo en sentimientos, diciendo que hacía tiempo que no desayunaba con nadie. La heroína estaba realmente feliz de tener finalmente buena compañía. La respuesta del duque no se hizo esperar, pues en ese momento estaba experimentando exactamente los mismos sentimientos. La muchacha no se dio cuenta de que el chico se sonrojó un poco de vergüenza mientras hablaba. Lo único que le importaba a Julieta era que a ambos no les importaba comer en la misma mesa como marido y mujer. César se comportó así solo porque se había cansado de estar constantemente solo en la finca. Su rápida aceptación confundió a la dama,
que no esperaba que el chico fuera para ella. Sin que la niña lo supiera, Ferheim intentaba constantemente acercarlos. Y esta vez la heroína quería dar un paseo sola con su marido, porque necesitaba hablar con él. Pero tal honestidad en la conversación con la muchacha confundió al duque, quien la entendió mal. Julieta no tenía nada romántico en mente cuando quería hablar sin los sirvientes. Este chico modesto empezó a parecerle cada vez más divertido a la heroína, a quien le encantaba la gente guapa. Después de un tiempo, el niño y la niña lograron salir solos al jardín de la finca. Antes de iniciar una conversación franca, Julieta se aseguró una vez más de que estuvieran solos. El duque no entendía por qué la dama era tan cautelosa, pero fácilmente calmó sus preocupaciones. Incluso el chico podía ver que la señorita realmente quería discutir algo importante con él. Por primera vez en mucho tiempo, la heroína estaba tan entusiasmada con el próximo tema de conversación. El problema era que los sirvientes actuaban como si no supieran nada acerca de su contrato matrimonial. Julieta no había tenido tiempo de pensar en esta pregunta antes, por lo que no sabía nada. Entonces, accidentalmente, dijo cosas innecesarias a las criadas, quienes rápidamente le creyeron. Y ahora la heroína se vio obligada a soportar el hecho de que los asistentes la cuidaran constantemente. Los pensamientos de la dama corrían tan frenéticamente que César no podía entender de qué estaba hablando. Solo ahora la dama se dio cuenta de que los rumores sobre su conversación matutina aún no habían llegado al chico. Así que Julieta tuvo que contarles a las criadas desde el principio lo que les había dicho. Después de escuchar atentamente a la muchacha, el duque no vio grandes problemas para ellos en su historia. La señorita se sorprendió de que después de todas sus palabras, el duque también quería escuchar una historia sobre su pasado. Ella era de otro mundo, por lo que solo recordaba parcialmente lo que le pasó a Julieta. Así que fue problemático para la heroína satisfacer la curiosidad de César sobre este delicado tema. Pero el duque estaba dispuesto a escuchar incluso una historia aburrida, ya que algo en el pasado de la muchacha lo atraía fuertemente. Con una sonrisa radiante en su rostro, explicó que no permitiría malentendidos si supiera más. A Julieta no le quedaban argumentos contra un hombre tan guapo y delicado. Por eso, la niña tuvo que hablar de su triste pasado lo más brevemente posible. Ella estaba genuinamente preocupada por lo triste que era la historia de la verdadera Julieta. Su madre murió durante el parto, por lo que la niña siempre estuvo sola desde pequeña. Debido a esto, la niña no tenía recuerdos compartidos con esta mujer. En el funeral de su madre, Julieta fue la única persona que no sintió nada. La niña era demasiado pequeña y pasaba tan poco tiempo con su madre que no experimentaba dolor. Pero antes, la heroína no había pensado en lo difícil que era para esta joven. Incluso ahora la señora se sentía incómoda porque ella misma no había vivido esa triste vida, mientras que la verdadera Julieta se encerraba lejos de todos en su habitación durante todo el día. La actual dama estaba lista para viajar por el mundo tan pronto como terminara su matrimonio. Durante todo este tiempo, el duque solo escuchó un poco acerca de cómo era la hija del marqués Orbetián. Pero en realidad, a Julieta no le gustaba en absoluto el aislamiento al que recurrió. Por mucho mal que tuviera que soportar César, él podía vivir libremente en este mundo. Y por eso la heroína lo envidiaba, porque ni siquiera sabía por qué había acabado en ese cuerpo joven. Ella entendió perfectamente que de todas formas nadie creería la verdad, así que no dijo nada. Pero de repente, César sospechó que algo terrible podría haberle sucedido a la muchacha en el pasado. Julieta no esperaba que su interlocutor fuera tan atento y sensible. Ferheim a menudo tomaba demasiado en serio las palabras de la dama de que debería haber sido más cuidadosa. Solo ahora el chico recordó que la criada Amber sabía de su acuerdo. Esta noticia fue desagradable para Julieta, quien trató de ocultársela a todo el mundo. La señorita nunca hubiera imaginado eso, porque la mujer se comportó con total calma. El duque sospechaba que Amber quería que su relación se convirtiera en algo más. Ella había cuidado de César desde la infancia, por lo que vio muy bien todos sus tormentos amorosos. Así que ahora Julieta no podrá escapar de la atención de la amable criada. El chico ni siquiera se dio cuenta de que en un instante su estómago empezó a rugir de insatisfacción. Ferheim hubiera preferido ocultarlo, pero la heroína adivinó inmediatamente lo que estaba sucediendo. Ya había notado antes que el duque no estaba acostumbrado a desayunar tan tarde según el horario. Pero César era tan fiel a la muchacha que no comió hasta que ella despertó. De hecho, el duque solo hizo esto porque quería estar cerca de la dama. Pero ahora su acto matutino podría calificarse de más estúpido que caballeroso.
El chico no pensó en absoluto que su estado de hambre pudiera afectar su entrenamiento, y Julieta ni siquiera podía regañar a un duque tan guapo y atractivo. Sin embargo, la niña logró explicarle a su marido lo importante que era comer. La heroína no quería que César sufriera hambre todas las mañanas por su culpa. Pero los ojos de cachorrito del duque insinuaban que le gustaría mucho no perderse las reuniones matutinas. Sin embargo, el chico no sabía cómo combinar el desayuno con una chica y su propio y duro entrenamiento. Estaba dispuesto a cualquier alternativa, con tal de no arruinar la relación desde el principio. Para ello, Julieta decidió asistir a los entrenamientos del chico y aprender esgrima. Fue solo aquí que César temió no poder dedicarle el tiempo necesario a la dama. Era muy consciente de lo profundamente que se absorbía en sus estudios cuando se concentraba en ellos. La heroína inmediatamente sintió pena por el chico, que tanto quería estar cerca de ella. Pero Julieta realmente quería asistir al entrenamiento, ya que ya había aprendido esgrima. Ferheim no sabía nada de esto, porque la señorita intentó no contarle a nadie sobre el entrenamiento. Pero la dama ya hacía tiempo que estaba ansiosa por perfeccionar aún más las habilidades que había comenzado a adquirir. Y César no habría podido impedirlo de ninguna manera, ni siquiera aunque lo hubiera intentado con todas sus fuerzas. El único problema era que la heroína tenía tan poca experiencia que necesitaba un entrenamiento suave, y el duque, con sus habilidades, fácilmente podría haberle enseñado a la niña, pero simplemente no quería hacerlo. Julieta se dio cuenta rápidamente de que la atmósfera de repente se había vuelto más opresiva y desagradable, pero la muchacha ni siquiera recordaba haberle dicho nada desagradable a su querido marido. César estaba tan sumido en sus pensamientos que aún así tomó en silencio la mano de Julieta. Solo después de esto, el chico recordó que sus manos se sentían más ásperas que las de los aristócratas. De hecho, el entrenamiento de Julieta demostró que sus brazos eran bastante fuertes. La heroína no estaba preocupada por el estado de sus manos, ya que nunca intentó ser una dama. Ella misma notó que las manos del duque estaban callosas por el entrenamiento constante. En ese momento, el niño y la niña inconscientemente tomaron sus manos y las abrazaron. La dama se sonrojó ante esto, aunque su contacto había sido aprobado desde el principio. El propio duque no esperaba encontrar las manos de la muchacha tan agradables. Se dio cuenta demasiado tarde de que el momento del contacto se había prolongado demasiado tiempo. El chico estaba tan absorto pensando en el entrenamiento de la dama que dejó de prestar atención a todo lo que lo rodeaba. Esta vez, el corazón de la niña no estaba bien, porque recordaba el calor de las manos del duque. La heroína todavía tenía miedo de enamorarse de César, por eso fue la primera en irse. Era hora de ponerse manos a la obra, ya que la caminata se había hecho interminable, algo que Julieta les recordó. La incomodidad persiguió a la niña por algún tiempo, por mucho que intentara olvidarla. Por alguna razón, comunicarse con César se volvió cada vez más fácil para la dama, aunque no puso mucho esfuerzo. La heroína solo tenía miedo de que el chico, por alguna razón, volviera a aislarse de ella. Sin embargo, Ferheim había aprendido la lección y no iba a causar más problemas. Esto hizo feliz a la muchacha, ya que no quería pensar en restablecer la relación nuevamente. Pero ella no esperaba que el duque, emocionado, le hiciera una contrapregunta sobre escapar. Julieta sintió que había dejado claro que no huiría de su marido. Pero la ansiedad del chico también afectó la condición de la dama, por lo que ella también comenzó a preocuparse. Julieta no fue capaz de encontrar rápidamente argumentos suficientes para respaldar sus puntos, pero al final, toda la situación fue salvada por César, quien galantemente cambió el tema de su incómoda conversación. La heroína ni siquiera pensó en el gran apego que su marido sentía por su presencia, pero resultó que el chico estaría triste si la chica comenzaba a ceder prematuramente. Ferheim podía superar a cualquiera en la velocidad con la que podía acercarse a las personas que lo rodeaban. Al ver la triste sonrisa del duque, Julieta comprendió inmediatamente por qué tenía tales preocupaciones. Después de todo, la primera amante del chico fue la que poco a poco empezó a distanciarse de él. Y César solo podía mirar en silencio a la muchacha, ya que no estaba en su naturaleza interferir. Solo un hombre sabía cuántas lágrimas derramó por su amor no correspondido. Cada vez que la heroína recordaba esto, se sentía increíblemente triste y sola. Ferheim hacía tiempo que se había acostumbrado a fingir que no sentía emociones cuando sentía dolor. Entonces, Julieta intentó con todas sus fuerzas transmitirle que debía decirle la verdad. El duque se sintió mejor con la promesa de la muchacha de que no huiría de él sin explicaciones.
Por alguna razón, quería creer en sus hermosos ojos esmeralda, que parecían mirar directamente a su corazón. A la heroína le costaba creer que un chico tan guapo pudiera realmente no querer nada para sí. A ella le parecía que él simplemente soportaba las circunstancias que lo rodeaban, lastimando su corazón cada vez más. Incluso ahora, al ver la tristeza en el rostro de su esposa, la primera reacción de César fue pedir perdón. Pero Julieta se había cansado de la cortesía del duque, que siempre pensaba solo en los demás. Antes de irse, la dama planeó demostrarle a Ferheim que era mejor de lo que él pensaba. Ahora solo la criada sabía sobre su contrato matrimonial, y definitivamente guardaría silencio al respecto. El mayordomo era un hombre silencioso, pero poco sabía de su profesión. Por lo tanto, fueron el chico y la chica quienes pudieron revelar accidentalmente su falsa relación. Entonces, Julieta sugirió que de ahora en adelante deberían tomarse de las manos en público sin preguntar. Un detalle tan sencillo puede decir mucho de las personas que están casadas. La heroína tenía miedo de que si continuaba alejando a César, su sonrisa amarga regresaría. El chico parecía estar bien ahora, pero quién sabe qué tan rápido podría cambiar su humor. Aunque la dama era la esposa del duque, no tenía intención de permitirle caer en el abismo de las tristes emociones. Los ojos de la muchacha brillaban con un fuego obstinado, porque nada podía hacerla cambiar de opinión. César se sintió incómodo ante la cantidad de terquedad que notó en el rostro de su querida esposa. Inesperadamente, la heroína escuchó un repentino cumplido de su marido sobre su apariencia. Unas palabras tan agradables no dejaron indiferente a la muchacha, que era lo que había temido todo este tiempo. La dama inmediatamente refunfuñó y le recordó que los cumplidos entre ellos estaban prohibidos por el contrato matrimonial. Todo es porque Juliet inevitablemente comenzó a sentir emociones por el chico después de esto, y sus planes incluían ser libres de viajar después de divorciarse en 2 años. En lugar de otra disculpa, el duque se rió esta vez, lo que ya era un paso hacia su cambio. Esta es la única razón por la que la heroína no regañó a Ferheim, quien sinceramente intentó comportarse de manera diferente. César sonrió con tanta alegría que era capaz de cambiar todo el clima a su alrededor a un estado agradable. La paz y el idilio finalmente han llegado entre el chico y la chica que habían trabajado por esto durante tanto tiempo. Pero los pensamientos de la heroína continuaban saltando de un lugar a otro, recordando todos los momentos importantes. Julieta efectivamente había olvidado aclarar una cuestión importante, pero ahora logró recordarla. La muchacha estaba interesada en la opinión del duque sobre contactos físicos más románticos. El chico se acostumbró tan lentamente a lo que estaba sucediendo que no tuvo tiempo de pensar en ese matiz. Pero la señora hablaba en serio, porque necesitaba saber cómo comportarse en público. Pero César se sintió avergonzado como un niño pequeño cuando la conversación giró hacia sus besos. Estaba claro que en ese momento el chico no estaba preparado para mantener una conversación tan embarazosa. La señorita compartía las emociones del duque, pero esta pregunta la había estado molestando durante mucho tiempo. De hecho, la pareja ya había tenido su primer beso, pero esto solo lo hizo mucho más emocionante. Julieta era una persona a la que le encantaba siempre planificar todo con antelación, pero el duque no pensó en los pequeños detalles hasta el final, ya que fantaseaba constantemente con su amada. Pero a César le gustaban estos rasgos del aristócrata, que eran tan diferentes de los suyos. Lo único fue que no fue lo suficientemente valiente como para decidir besar sin permiso. La heroína nunca imaginó que Ferheim le hablaría tan directamente sobre el hecho de que tendrían que volverse más cercanos. Resultó que César, personalmente, estaba mentalmente preparado para algo así, aunque no pudo evitar la vergüenza. Entonces, fue Julieta quien se sintió avergonzada por sus palabras, ya que no había pensado en llevar a cabo el beso. Por estúpido que parezca, la señora solo quería discutir la posibilidad, no pasar a la acción. Entonces, la muchacha puso como condición que su primer beso real fuera posible junto al lago. Ferheim apoyó inmediatamente esta dulce y romántica idea de su emprendedora esposa. Julieta se sintió mucho más tranquila cuando discutieron matices tan importantes de su vida juntos. La muchacha se dio cuenta demasiado tarde de que el duque le parecía cada vez más atractivo. Mientras tanto, el chico comenzó a componer una leyenda sobre su primer encuentro, que realmente sucedió. Pero la heroína no recordaba esto en absoluto, por lo que tomó las palabras del duque al pie de la letra. Para la muchacha, seguía siendo un misterio por qué César sugirió una taberna como lugar de encuentro. Pero el chico rápidamente logró convencerla
de que muchos creerían una historia tan romántica. Fairheim nunca llegó a admitirle a la señora que en realidad no había inventado nada. Tan pronto como la heroína regresó a la finca, inmediatamente y con tenacidad se puso a trabajar. El mayordomo ayudó desinteresadamente a la muchacha, sorprendido de lo fácil que fue todo para ella. La cuestión era que en este mundo, la dama ya había administrado los bienes de su padre en ausencia de él. La pequeña Julieta realmente aprendió todas las habilidades necesarias de los mejores maestros. Pero la heroína utilizó habilidades de su vida pasada, porque llegó aquí siendo adulta. El mayordomo se comunicaba con la dama con extrema delicadeza, mientras ella lo sorprendía cada vez más con sus conocimientos. Pero Julieta dijo despreocupadamente que en un par de años ya no estaría en ese lugar. En respuesta, el asistente admitió honestamente que tales palabras lo entristecieron. La señorita aún no se había acostumbrado a los sentimentales que eran todos en ese lugar. Ella había acordado todo de antemano con el duque, por lo que no tenía que preocuparse más por ello. Pero el mayordomo parecía no tener intención de dejar libre a la muchacha. Julieta al menos estaba satisfecha con el hecho de que él era el asistente ideal en la gestión de la enorme propiedad. Tan pronto como la muchacha terminó sus asuntos laborales, se dirigió rápidamente a su armario. A la heroína siempre le había gustado disfrazarse, pero los constantes vestidos ya habían comenzado a irritarle los ojos. Afortunadamente para la muchacha, las criadas apoyaron su deseo de cambiar un poco su imagen. Entonces, Julieta pensó nuevamente en cómo debía cumplir con su deber conyugal. Ella no podía consultar a las criadas sobre esto, y el duque evitaba obstinadamente este tema en las conversaciones. Sin embargo, pronto llegó el momento de ir a entrenar, por lo que la señora dejó todo a un lado. Julieta esperaba con ilusión el cambio de carrera que tanto había esperado. Además, César hizo todo lo posible para garantizar que el campo de entrenamiento se completara de la mejor manera posible. Todo es porque el chico dedicó la mayor parte de su tiempo a ello, así que lo intentó. Cualquier caballero imperial envidiaría un lugar de entrenamiento así. La muchacha casi inmediatamente se topó con César, que estaba ocupado entrenando con sus subordinados. Se notaba que el chico estaba un poco cansado, pero una sonrisa alegre aún brillaba en su rostro. Julieta no tenía ninguna esperanza de poder soportar el entrenamiento de su marido, pero en realidad, el duque no tenía ningún plan para imponerle a la muchacha sus estrictas reglas. Tenía suficientes subordinados que intentaban descansar en cualquier momento posible. La heroína recordó que durante su visita, los chicos intentaron entrenar mucho más duro. Fairheim lo sabía porque vio que los caballeros querían dar un buen ejemplo a las damas. La señorita no tenía idea de que los subordinados de César pudieran ser tan incontrolables durante los días de semana. Pero ella creía que un tipo tan hábil siempre sería capaz de encontrar un enfoque para los estudiantes obstinados. El duque sonrió de inmediato ante el elogio de su esposa, pues siempre le parecía agradable. Pero lo que más interesaba a la muchacha eran los caballeros que se encontraban en plena lucha. Ella se interesó inmediatamente por esto, ya que a ella misma le gustaría participar en el duelo. Pero el duque reaccionó con temor ante el deseo de la dama, pues estaba preocupado por su seguridad. Uno de los asistentes ofreció inmediatamente al aristócrata su candidatura para la batalla. Sin embargo, César, con una sola mirada, le dejó claro que era mejor que el caballero se alejara. Julieta no era de las que se daban por vencidas rápidamente cuando realmente quería algo. Por eso la chica le pidió a Fairheim que luchara contra ella personalmente, porque él sabe cómo controlar el poder. Esto fue una sorpresa aún mayor para el chico, ya que esperaba que la señorita cambiara de opinión. Pero la mirada de la heroína se iluminó ante el mero pensamiento de que participaría en la batalla. Estaba segura de que de todos modos no podía lastimar al chico, así que no se preocupó por eso. La propia heroína comprendió perfectamente que su cuerpo jamás podría dañar el cuerpo del duque. Mientras discutían, los caballeros podían escuchar claramente todas las incómodas conversaciones entre el amo y la señora. Pero César personalmente no les prestó atención, pues estaba arrastrado por una discusión con la dama. Así que fue una sorpresa para él cuando los caballeros le pidieron que no hablara de las aventuras de esa noche. Ni el chico ni la chica sospecharon siquiera que su comunicación fuera exactamente así desde fuera. Se dieron cuenta de su error solo cuando sus asistentes se lo informaron delicadamente. Pero los caballeros ya no podían convencerse de su opinión accidentalmente establecida. Así que Julieta y César crearon accidentalmente aún más buenos rumores sobre su relación. El duque se apresuró a alejar a la muchacha de la gente que pudiera oírlos.
El chico no iba a cambiar su decisión, porque la seguridad de Julieta era importante para él. Pero la heroína todavía esperaba que Ferheim cambiara de opinión y luchara contra ella. El tipo no podía consolar a la dama de ninguna manera, ya que no sabía cómo comunicarse con las mujeres de esa manera. Tuvo que admitir honestamente que, aparte de los miedos, no había otras excusas. La terquedad de César irritaba cada vez más a la muchacha, acostumbrada a conseguirlo todo. No se habría sentido tan ofendida si realmente hubieran sido cercanos, como ahora pensaban los leales caballeros del duque. La heroína incluso se permitió atacar manipuladoramente al duque, solo para salirse con la suya. El chico se enganchó rápidamente y sus reacciones se volvieron mucho más emocionales y ansiosas. Julieta rápidamente se dio cuenta de que se había dejado llevar y pronto dejó de manipular. Por un momento, se preguntó si César reaccionaría con la misma fuerza después del divorcio. Durante todo este tiempo, Ferheim intentó no recordar el momento de la separación un par de años después, y la heroína vivía solo con el pensamiento de cuándo finalmente sería completamente libre. Por lo tanto, no esperaba que el chico se negara a comunicarse con otras chicas. Julieta aún no se había dado cuenta de lo mucho que este pobre César se había encariñado con ella. Al fin y al cabo, el duque ya no quería ver a nadie de su círculo, habiendo olvidado incluso su primer amor. La señora no se apresuraría a sacar conclusiones, pues estaba segura de que cualquier cosa podría pasar en el futuro. César entendió por qué la señorita decía eso, pero no apoyó su visión de su destino. Les recordó delicadamente que mientras estuvieran juntos, eso era precisamente en lo que debían estar pensando. El duque se sintió mal porque la muchacha recordaba su divorcio, pero sonrió. Su sonrisa cautivó el corazón de la heroína, que ya estaba avergonzada en ese momento incómodo. Sin embargo, la señorita no podía sacarse de la cabeza la idea de que solo era esposa por contrato matrimonial. Pero esto no cambió el hecho de que el duque se sentía feliz al lado de la muchacha. Por su rostro, vio que Julieta estaba dispuesta a regocijarse y a entristecerse con él. Por eso, César le pidió a la dama que no mencionara más su contrato durante 2 años. Pero Julieta inmediatamente consideró que tal propuesta era demasiado peligrosa para llevarla a cabo. Al fin y al cabo, eso significaba que involuntariamente se sentiría atraída por una persona tan atractiva. La muchacha no estaba segura de poder evitar enamorarse del duque a medida que se acercaban cada vez más. Sus propios miedos no la dejaban en paz, por lo que la heroína recordó la duración de su matrimonio. Pero el chico recordó que era imposible ser feliz cuando se tenía tiempo limitado para la alegría. Intentó hacer todo lo posible para que esos 2 años pasaran volando para ambos. Al ver una mirada tan dulce del duque, Julieta no encontró la fuerza en sí misma para rechazarlo. Así que ahora, la muchacha tendrá que aprender a olvidarse de los límites de una esposa de contrato común y corriente. Después de todo, Ferheim no le permitió pensar en ello, incluso estando borracha de la cabeza a los pies. El niño y la niña sellaron con sus dedos un nuevo acuerdo que afectaría su futuro. Por primera vez en mucho tiempo, Julieta sonrió genuinamente cuando sus preocupaciones finalmente disminuyeron. Durante todo este tiempo, la niña se atormentaba con pensamientos innecesarios, pero ahora podía relajarse por completo. El duque se alegró de ver el feliz estado de su esposa, por quien estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Le susurró algo en voz baja a la señora, pero ella no pudo oír nada debido a las ráfagas de viento. Julieta se interesó instantáneamente por las palabras del chico, que no había entendido unos segundos antes. Pero a César le costó mucho esfuerzo hacer esa breve confesión, así que no se arriesgó a hablar otra vez con la dama, sino que le sonrió alegremente. El chico distrajo deliberadamente a Julieta con la conversación para que ella no pensara en sus palabras. Pero por dentro seguía preocupado, porque la señorita estaba a punto de escuchar pronto una mentira desagradable. Sin embargo, por ahora la heroína estaba incontrolablemente feliz por cualquier cosa, ya que había sacado el contrato de su cabeza. César se alegró de ver a la muchacha en ese estado, porque él también se contagió rápidamente de las emociones. El punto era que Julieta había estado tratando de persuadir al chico para que peleara con ella todo el día. Al final, el duque cedió, porque ya no soportaba la mirada triste de su dulce esposa. Precisamente por eso estaba contenta la muchacha, que ya estaba deseando que llegara el duelo. Por supuesto, la heroína utilizó un pequeño chantaje para lograr rápidamente su objetivo. Pero la dama no podía rendirse tan fácilmente cuando se trataba de luchar contra uno de los mejores caballeros.
Ferheim se sorprendió de que su esposa estuviera tan ansiosa por pelear con él. Julieta lo explicó diciendo que cualquier persona soñaría con un duelo tan fácil. Desde pequeña, la niña estaba acostumbrada a sufrir abrasiones y rasguños después de entrenar en el campo. El duque ni siquiera podía imaginar que su propio padre permitiera a su hija dedicarse a una ocupación tan varonil. Resultó que Julieta nunca le pidió la opinión a su padre y que él no se comunicaba con ella. Una vez más, César se sorprendió de lo mala que era la relación entre la señorita y su familia. Julieta estaba acostumbrada a no contarle nada a sus familiares, quienes rara vez aparecían en casa. La niña no tenía ninguna duda de que su decisión de permanecer en silencio era la correcta. La dama sabía perfectamente que su padre no le habría permitido aprender esgrima, como tampoco le habría permitido a un caballero. Todo esto porque estaba demasiado preocupado por su única hija, aunque tenía poco contacto con ella. Ferheim se dio cuenta inmediatamente de que el amor que le daba su padre no le traía felicidad a la niña. Él sabía mejor que nadie qué emociones experimenta una persona en completa soledad. La heroína ya no podía permanecer junto al chico que estaba tan preocupado por ella. Entonces, Julieta admitió honestamente que nadie en su familia conocía realmente su verdadero yo. Los familiares siempre se preocuparon solo del trabajo y del estatus, que apoyaban con todas sus fuerzas. Pero César no quería soportar tal actitud, queriendo siempre ayudar a su esposa. Él prometió fervientemente que estaría allí para la niña, sin importar las historias que ella le contara. A partir de ese momento, el duque quiso aún más convertirse en un buen amigo y un gran esposo para Julieta. Sus cálidas manos calmaron a la heroína, que estaba muy preocupada por su pasado. Ella estaba completamente confundida y no sabía si debía seguir permitiendo que el chico la amara como su esposa. El problema fue que a Julieta le resultó difícil rechazar los cuidados de César, y el duque no era de los que serían capaces de descubrir por sí solo un matiz tan incómodo. Pero ahora la señorita no estaba lista para hablar de este tema, por lo que rápidamente cambió su conversación. La muchacha recordó que había recibido 2 invitaciones a importantes fiestas de té entre aristócratas, y ahora estaba ante una elección, porque no sabía si debía acudir a alguno de ellos. César ya sabía que a su esposa generalmente no le gustaba asistir a tales eventos. Su dulce mirada indicaba que la niña realmente no podía tomar una decisión por sí sola. Al mismo tiempo, Julieta no dijo nada sobre si quería asistir a la fiesta del té con los aristócratas. La heroína no esperaba que el chico prestara atención a sus sentimientos al decidir este asunto. Lo último que quería el duque era que una dama se obligara a ir a tomar el té con otras damas. Solo ahora la heroína se dio cuenta de que el duque, inconscientemente, se había preocupado por ella ante todo. De hecho, las chicas realmente no querían ir a ese foco de serpientes y personas venenosas. Pero si Julieta no toma el té, inmediatamente comenzarán a difundirse rumores desagradables sobre ella. Por eso, la heroína quería demostrar con toda su presencia que era una persona inofensiva. Ahora la señora se comunicaba bien con su marido, sin siquiera usar pretensiones, y ella iba a mostrarles a los aristócratas lo hermosa que era su pareja casada. César aprobó esta actitud de la muchacha, por cuyo estado emocional estaba muy preocupado. Como resultado, la heroína pudo caer en un sueño profundo en poco tiempo esa noche. Ella no se preocupó por nada, porque pudo contarle todos sus problemas a su marido. Pero el chico, como de costumbre, no podía dormir debido a los pensamientos molestos y perturbadores en su cabeza. Solo ahora le confesó a la dama que algo le preocupaba, aunque Julieta no había oído nada. Desde su matrimonio, Bertisha enviaba constantemente cartas a su amigo, pero él no le respondía. Al chico le pareció extraño el comportamiento de la chica, que se negó a acudir a su boda. Y ahora ella pidió conocer a Julieta, asegurándole que quería hacerse amiga de ella. En el momento de su primer encuentro, el chico se enamoró inmediatamente de la chica, aunque él mismo no sabía por qué. Pero estaba destinado a permanecer solo, ya que Bertisha amaba al heredero al trono. El duque no pudo asistir a la boda de sus amigos porque estaba sufriendo. No se le ocurrió nada mejor que hacer que visitar una de las famosas tabernas de la ciudad. Fue allí donde el chico conoció a la chica pelirroja, que ya estaba borracha hasta el punto de quedar inconsciente. César no tenía intención de entablar conversación con nadie, pues estaba inmerso en sus sentimientos. Pero Julieta agarró con fuerza al chico, quien sin querer le pidió perdón por el choque. Así fue como Ferheim se encontró atrapado en una situación que él mismo hubiera querido evitar a toda costa. Pero la bella muchacha ya le había pedido al chico que tomara una copa con ella para que pudieran divertirse juntos.
En ese momento, la dulce sonrisa de la dama se hundió tan profundamente en el alma del duque que no pudo negarse. Resultó que solo César recordaba este encuentro casual en la taberna. La heroína estaba tan borracha en ese momento que casi no tenía recuerdos de ese día. Sin embargo, el chico estaba agradecido con la chica por apoyarlo durante un periodo difícil de su vida. Cuando se enteró de que la familia de Julieta estaba buscando un novio para ella, tomó una decisión instantánea. Ferheim dudaba si debía involucrarse en esto, ya que no entendía lo que quería su alma. Sin embargo, el chico creía que un día podría enamorarse verdaderamente de esta hermosa chica. En ese momento, la dama apretó con fuerza los dedos de César, que le acariciaba suavemente la cabeza. Por un momento, al duque le pareció que la muchacha no estaba dormida y comprendía perfectamente sus sentimientos. Pero la heroína hizo esto en un sueño, y por lo tanto no escuchó todas las confesiones importantes de su marido. El chico no se molestó por esto, ya que no había tenido intención de confesarle nada a la señorita en primer lugar. César se limitó a sonreír tiernamente a la dama que lo apoyaba incluso en sueños. Cada día el duque quería más y más a Julieta, y no podía hacer nada por evitarlo. A la mañana siguiente, la heroína tuvo que tomar una decisión importante sobre 2 fiestas de té. Ambas invitaciones fueron enviadas por nobles aristócratas, cuyas opiniones eran importantes en la sociedad. La marquesa Jäger era conocida por todos por su buen corazón y su mente aguda, por lo que atraía la atención. Esta dama podía influir fácilmente en las políticas del imperio, pero no siempre lo hacía durante las fiestas del té. Pero la invitación resultó sorprendentemente seca y comprimida, como si hubiera sido escrita por otra persona. Pero incluso el mayordomo sabía lo engañosas que podían ser a veces las cartas. Por lo tanto, la dama decidió asistir primero a un evento de otra marquesa. Todo porque esperaba conocer mejor el buen círculo de esta dama. Tan solo un par de días después, Julieta llegó a la finca totalmente preparada para la reunión. Ella no esperaba que la otra dama saliera a verla personalmente, ya que normalmente siempre enviaban sirvientes. Pero el rostro de la muchacha no reflejó ni una gota de sorpresa, pues tenía control de sí misma. Se trataba de Sarsina Stemju, y a la heroína le pareció una persona agradable que sabía mantener una conversación. La mujer había estado esperando ansiosamente todo este tiempo el encuentro con la esposa del conocido duque de Ferheim. De hecho, Julieta no vino a esta fiesta de té sin ningún motivo, porque conocía la identidad de la marquesa. Sarsina fue una artista brillante que pintó sus cuadros bajo un seudónimo simple. Pero pocas personas sabían que Stemju ocultó este talento a la mayoría de sus amigos. Como retratista de la corte, mantuvo buenas relaciones con la familia del emperador. A la niña le gustaba permanecer en las sombras, ya que no le gustaba la atención del público. Conociendo las conexiones de la marquesa, la heroína no pudo rechazar la invitación a tomar el té con ella. Solo Julieta comprendió que esta dama nunca estaría fuera de la alta sociedad. Sarsina habló con calma y educación, lo que le dio a la dama aún más razones para respetarla. Resultó que la conocida Katrina Weiden también fue invitada a la fiesta del té. A su lado ya estaba sentada a la mesa Beth Limpero, famosa por sus modales y etiqueta. Toda esta variopinta compañía agradó mucho a la heroína, que intentó acercarse a las damas. Pero Julieta no esperaba que Stemju la conociera personalmente, solo por su propio deseo. La muchacha nunca había visto a los aristócratas salir a saludar a sus invitados. Sin embargo, Sarsina consideraba que tales acciones eran algo común y corriente, pues quería hacerse amiga de la dama. La heroína se sintió agradecida de no ser la única que intentaba encontrar amigos en la alta sociedad. Ella no tenía grandes esperanzas en este encuentro, pero terminó gratamente sorprendida. De hecho, la niña siempre encajaba fácilmente en la empresa si la trataban bien, y esta vez no fue la excepción, porque mientras hablaba, la señora no se dio cuenta de lo rápido que pasaba el tiempo. Cada una de las damas resultó ser una agradable conversadora y no estaba en contra de Julieta. Por lo tanto, la heroína se sentía cómoda en la sociedad, aunque inicialmente pensó en no venir. La niña estaba sinceramente contenta de poder pasar un buen rato por primera vez en mucho tiempo. Pero ella no esperaba que los aristócratas quisieran verla en la próxima fiesta de té. Las damas aceptaron automáticamente a la esposa de Ferheim en su compañía, algo que ella no esperaba. Julieta sintió que le tomó más tiempo formar una amistad fuerte, pero al final, hoy la niña ya ha conseguido unos amigos tan inteligentes y agradables. Hacia la tarde, una de las criadas interrumpió una larga conversación, pues ya era tarde.
La heroína planeaba regresar por su cuenta, pero le informaron que el duque había llegado para recogerla. Los nuevos conocidos quedaron inmediatamente impresionados por el hecho de que el chico vino personalmente a recoger a su esposa. César lucía impresionante con su elegante traje y su sonrisa característica. Esto hizo que Julieta se sintiera aún más contenta de que Ferheim hubiera venido a recogerla personalmente. El chico le sonrió felizmente a la chica, a pesar de que había llegado a buscarla de forma totalmente inesperada. Solo ahora, la heroína se dio cuenta de que el duque había estado ocultando cuidadosamente algo detrás de su espalda durante todo este tiempo. Resultó que César había comprado en el camino un ramo de hermosas flores, que ahora le regaló a la dama. Ferheim dijo que le recordaban a los hermosos cabellos de la dama, que fue el motivo de la compra. La heroína no esperaba tal sorpresa, lo que la hizo sonrojar frente a todos los aristócratas. Al ver la modesta reacción de la muchacha, el chico temió que a ella no le gustaran las flores. Pero Julieta estaba encantada con el regalo, ya que nunca había recibido nada parecido antes. Así que el duque tomó la decisión correcta cuando decidió regalarle a su dama hermosas flores. Los aristócratas no podían ignorar esto, porque la pareja les parecía agradable. A toda mujer le gustaría recibir una sorpresa así de su caballero, algo que sería apreciado en la sociedad. Solo gracias a esto, Stemju finalmente creyó en el amor entre los esposos de Ferheim. Tan pronto como Julieta regresó a la finca, pidió que le pusieran las flores en un hermoso jarrón. La criada estaba feliz por su señora, cuya relación con el duque cada vez era más estrecha, pero ni siquiera ella misma reconoció lo importante que era para ella recibir semejante regalo. Pero las sorpresas no terminaron ahí para la chica que quería relajarse. Ámbar tenía algo que decirle a la dama, aunque dudó durante mucho tiempo si valía la pena hacerlo. La heroína se puso inmediatamente cautelosa cuando la conversación giró hacia el hecho de que César le estaba ocultando algo. La criada sabía mucho sobre el niño, porque lo había cuidado desde la infancia. Así que las cartas que constantemente llegaban del Palacio Imperial no escapaban a su atención. El corazón de Julieta dio un vuelco al verlos, ya que no había nada parecido en la trama. No podía creer que Bertisha estuviera tratando de mantenerse en contacto con su amiga. Ámbar estaba segura de que César no había respondido a ninguna de estas cartas de su amada, pero ella notó cómo él los leía más de una vez, ahogándose en el abismo de la desesperación de su oficina. La criada esperaba que Julieta pudiera ayudar al chico, así que le contó todo. Solo al lado de la muchacha pelirroja volvió a sonreír radiantemente, como en la infancia. Las manos temblorosas de la criada mostraban lo preocupada que estaba en ese momento. Durante todo este tiempo, la dama no tenía idea de que su marido todavía estaba atormentado por las cartas de su amante, así que no se sorprendió cuando Amber le puso la responsabilidad de salvar al duque. La propia heroína querría ayudar a Ferheim, que debería permanecer solo durante el resto de su vida. Incluso la señora iba a abandonar al pobre chico en el futuro, lo que solo la hizo sentir más disgustada. A pesar de esto, la señorita consoló a Amber, prometiéndole que definitivamente hablaría con el duque. En ese momento, el chico no tenía idea de que su secreto había sido revelado tan fácilmente por la criada. Estuvo ocupado con el trabajo hasta la noche, por lo que pensó que su esposa ya estaba dormida. Pero Julieta esperaba al duque, ya que planeaba tener una conversación seria con él esa noche. Comenzó la conversación con cosas mundanas, distrayendo deliberadamente la atención de César. Pero muy pronto, el niño y la niña se quedaron en silencio, pues se quedaron sin temas de conversación. La señora se sintió incómoda porque no sabía por dónde empezar su interrogatorio. Ferheim se volvió mucho más sensible a las emociones de la niña, por lo que notó su nerviosismo. El duque no tenía idea de por qué su esposa parecía infeliz después de un buen día, pero no se atrevió a hacerle una pregunta a la dama primero, porque era demasiado tímido para eso. De repente, la heroína confesó que la criada le había dado una tarea importante hoy. Julieta no ocultó que estaban hablando del amor del duque, que él no había olvidado. Durante todo este tiempo, el chico intentó evitar estas conversaciones, porque le resultaban desagradables. Pero la heroína no quería en absoluto que César intentara volverse aún más reservado sobre sus emociones. Para el duque estaba claro que dentro de poco volvería a aislarse de su bella esposa por mucho tiempo. Pero la señora solo quería respetar los límites de su pareja, aunque esperaba poder ayudarlo. Esta delicada formulación de la pregunta agradó a César, cuyos sentimientos muchos habían olvidado. Estaba dispuesto a abrirle toda su alma a la chica, que cada vez se enamoraba más de él. Por lo tanto,
Ferheim no tuvo dudas en permitir que la dama participara en cualquier aspecto de su vida. La muchacha se alegró de que esta vez el chico no se aislara de ella, como antes. Ahora que la relación estaba establecida, la heroína podía pasar a la parte principal de la pregunta. Sacó esas mismas cartas de Bertici, queriendo saber qué pensaba el propio Ferheim sobre ellas. En respuesta, César admitió honestamente que todavía le dolía recibir noticias de su amada, pero no quiso responderles, para no caer aún más en el abismo de la desesperación y del dolor. Esta respuesta satisfizo a la muchacha, ya que no quería hacer nada sin el permiso del duque. A partir de ese momento, la heroína decidió afrontar todos los problemas de su marido paso a paso. Por la mañana, le sugirió al chico que tirara todas las cosas que le recordaban a Bertisha, pero Julieta ni siquiera podía imaginar que habría tantos de ellos en la finca. Así que estuvieron jugando hasta el almuerzo, y aún así, el duque siguió encontrando más cosas. Pero la heroína no se desesperó, pues estaba contenta con el enorme trabajo que habían realizado. A juzgar por la forma en que el chico empezó a sonreír, realmente se sintió mejor después de limpiar la propiedad. Así que Julieta no se arrepintió de su intento de aliviar al menos un poco la condición de Ferheim. Esta vez, el duque trajo consigo una pequeña cesta de almuerzo, lo cual fue memorable para él. El chico no estaba dispuesto a tirar esa cosa a la basura, aunque le recordaba mucho a su amada. Julieta leyó en la novela que el duque cocinaba personalmente para la niña, pero aún así estaba sorprendida. De repente se dio cuenta de que incluso envidiaba a Bertisha, que había recibido tanta atención antes. Como si leyera los pensamientos de su esposa, el duque la invitó a probar su cena en algún momento. La señora estaba encantada con la idea, ya que estaba interesada en el sabor de la comida de César. Además, el chico, con expresión avergonzada, dijo que podrían ir de picnic. Julieta recordaba bien que su contrato de matrimonio tenía una cláusula sobre pasar tiempo juntos. Por eso la muchacha no le negó el favor a su marido, ya que ella nunca había ido juntos de picnic. Literalmente, al día siguiente, las criadas estaban eligiendo activamente un atuendo adecuado para su señora. Estaban muy preocupados porque la dama nunca había ido a ningún lado sola con el duque antes. A Julieta le pareció que el atuendo era demasiado lujoso, pero no logró convencer a sus asistentes de nada. Las muchachas se esforzaron tanto por la dama que la heroína aceptó en silencio todos sus cuidados para sí misma. Como resultado, la propia señorita creía que uno necesita estar bellamente vestido para cualquier cita. Las criadas lograron un efecto sorprendente, porque la propia señora estaba encantada consigo misma. Mientras tanto, el duque colocó con cariño todos los sándwiches que había preparado personalmente para la merienda. El chico le preguntó específicamente al chef con antelación sobre las posibles preferencias de su esposa. Aunque ya hacía tiempo que estaba preparado, por alguna razón, el duque todavía no podía decidirse a visitar a la muchacha. Además, César se quedó paralizado y avergonzado frente a la puerta, sintiendo una ansiedad incomprensible en su interior. A Ferheim le llevó un tiempo superar todas las emociones innecesarias. La apariencia de Julieta impresionó al duque a primera vista, ya que fue creada hábilmente por las doncellas. En el primer momento, la belleza de la chica cegó tanto al chico que se olvidó de todos los elogios. Las criadas quedaron satisfechas con el efecto producido, pues habían hecho un gran trabajo. Así que la heroína sonreía como si se fuera a casar otra vez, aunque en realidad, se estaba preparando para dar un paseo. César estaba tan sorprendido que apenas podía encontrar las palabras adecuadas para describir el atuendo de la dama. Incluso cuando llegaron para el picnic, Ferheim no podía apartar los ojos de su esposa. Todo porque la heroína no podía apartarse de los sándwiches del duque, que le gustaban mucho. Por primera vez en mucho tiempo, la niña se sintió verdaderamente feliz y contenta. Pero ella no esperaba que las sorpresas de su marido no terminaran ahí, porque él tenía un plan. En aquella época se celebraba en la ciudad una pequeña feria a la que el duque quería acudir con su dama. Para este propósito, se transformaban deliberadamente en otras personas, porque de lo contrario podrían ser reconocidos. César había tenido en cuenta todos estos matices de antemano, por si acudían a la fiesta. Incluso obligó a Julieta a beber una poción desagradable que los disfrazó bien. Toda la ciudad estaba decorada para la fiesta mucho mejor de lo que la niña podría haber imaginado. Estaba tan absorta en su entorno que no se dio cuenta de las constantes miradas del chico hacia ella. Así que la señorita no se dio cuenta inmediatamente de que el duque había comenzado temporalmente a llamarla por un nombre ligeramente diferente.
César hizo todo lo posible para que ningún plebeyo los reconociera durante el festival. Solo esto podría prolongar el tranquilo paseo de los aristócratas, lo que atraería la atención. Como de costumbre, la heroína se sintió avergonzada por la repentina aparición del chico, con algo nuevo para ella. Pero sus ojos tristes eran tan hermosos que la dama una vez más no pudo rechazar a su marido. Con una sonrisa, Ferheim continuó llamando a la señorita Lieta, lo que disfrazó su nombre. La muchacha permaneció indignada durante un tiempo y luego ideó un excelente plan de venganza. Ahora era su turno de acortar el nombre de César, llamándolo el corto y lacónico Cés. Solo ahora el duque se dio cuenta de lo mucho que la señorita había sentido todo este tiempo, a causa del otro nombre. Se sintió inmediatamente avergonzado, aunque no le importaba que le pusieran ese nombre como disfraz temporal. La heroína se enamoró cada vez más de la sonrisa del chico, aunque ella no lo notó en sí misma. Y esta vez, Julieta le devolvió la misma sonrisa alegre, disfrutando genuinamente. No se arrepintió en absoluto de haber olvidado todos sus asuntos importantes por el bien de este feliz paseo. Después de solo un par de minutos, la heroína llegó a varios alimentos que realmente le gustaban. La niña empezó a lamentar que tales golosinas solo se entregaran en el festival. El duque continuó sonriendo junto a la dama, pero le dio toda su comida a ella. Él ya estaba feliz porque la sonrisa alegre nunca abandonó el rostro de Julieta. La niña no hizo nada más que hablar del maravilloso festival al que habían asistido. Entonces, el duque se dio cuenta de que acudir al evento era la mejor decisión de su vida. Se alegró de que todavía hubiera tantos lugares a los que pudieran ir juntos. Pronto la heroína comió tanto que no pudo tragar otro sabroso trozo de comida. La niña no podía expresar con palabras lo mucho que disfrutaba del festival. Pero eso no fue todo, porque César ya había pensado en otro entretenimiento para su esposa. La heroína no tenía idea de que su marido estaría tan bien preparado para su caminata. A diferencia de él, ella pensó en improvisar sobre la marcha, pero estuvo involucrada en el plan. La chica inmediatamente se interesó en otra propuesta del chico que la hizo feliz. En ese mismo momento, la heroína escuchó una hermosa canción que venía del centro de la ciudad. La cuestión era que en cada festival siempre había tiempo reservado para el baile hermoso. César esperaba que el aristócrata no le negara ni un solo baile en el festival. Julieta estaba sorprendida de lo guapo y feliz que se veía el duque ahora, pero ella nunca había bailado antes, por lo que tenía miedo de arruinar todo el baile. Por mucho que la dama quisiera participar en el baile, sus miedos eran demasiado grandes. Sorprendentemente, César calmó rápidamente a la muchacha, convenciéndola de que podía liderar perfectamente. Entonces, Julieta aceptó embarcarse en otra aventura que nunca antes hubiera intentado. El mundo entero en ese momento pareció dejar de existir para la dama que solo veía al chico. La dirigió en el baile con tanta habilidad que la heroína rápidamente olvidó sus torpes movimientos. El niño y la niña se entregaron completamente a las emociones que los abrumaban mientras escuchaban la música. Ferheim estaba satisfecho con las habilidades de la señorita, aunque ella dijo que no sabía bailar. Pero la heroína atribuyó todo a las excelentes habilidades del duque, quien los dirigió brillantemente. De hecho, a César también le preocupaba parecer torpe ante su esposa. Cuando el chico le confesó esto a la chica, estas palabras solo trajeron una sonrisa a su cara. Ella compartió completamente todos los sentimientos del chico, sin pensar que su comunicación era temporal. Julieta tuvo tiempo de darse cuenta de que César era un marido ideal y que lo intentaba constantemente. El chico no esperaba que la recompensa por todas sus acciones fuera un cumplido tan agradable. Al instante se sintió avergonzado y dijo unas hermosas palabras en respuesta para agradecerle a la dama. En ese mismo momento, accidentalmente cayó sobre ellos agua de una fuente que brotaba periódicamente. Solo ahora el matrimonio Ferheim comprendió por qué nadie más se acercaba a ese lugar. Pero en lugar de enojarse, simplemente se rieron alegremente, ya que nada podía arruinar su humor. Con cada momento que pasaba, a la dama le gustaba más esta cita por las emociones que recibía. Nunca había visto a César tan feliz por un simple paseo antes. Pero en ese momento, el duque se dirigió a la señorita por su verdadero nombre, lo que alarmó a la muchacha. Le tomó un momento darse cuenta de que su camuflaje ya no era efectivo debido a la salpicadura de agua fría. Julieta rápidamente se dejó llevar por el pánico, porque no quería que los plebeyos la notaran. Pero a César le gustó el hecho de que ahora la mayoría de los periódicos escribirían sobre ellos. Solo la heroína no compartió la alegría del chico, porque su cita ya no era un secreto. Como predijo Ferheim,
Por la tarde, todos los periódicos escribían que la pareja tenía una cita. Los aristócratas disfrazados atrajeron rápidamente la atención del público con su comportamiento. Por supuesto, el príncipe Camelio estudió cuidadosamente todas las noticias sobre su exitoso imperio. Entonces, el chico estaba enojado, porque los periodistas no podían darle mejores noticias. Su esposa no reaccionó de ninguna manera a las palabras del príncipe, pues estaba demasiado pensativa. Bertisha estaba cada vez más preocupada, porque César se estaba acercando a Julieta y no a ella. Al comienzo de la boda, la niña le pidió a Camelio que le devolviera a su amigo de la infancia. El heredero no olvidó esta petición, aunque tal deseo de su amada le pareció extraño. El propio chico no estaba preocupado por su amigo, ya que se casó con una chica decente. Estaba mucho más preocupado por el estado de su esposa, que parecía deprimida por la buena noticia. De hecho, a Bertisha no le gustaba el hecho de que César poco a poco se iba volviendo feliz, pero ella no podía admitirlo delante de su marido, por lo que le dedicó sonrisas falsas. La dama manipulaba hábilmente a su marido, logrando siempre lo que realmente quería, y ahora la muchacha se apretó contra el chico, con la esperanza de que él olvidara todas sus rarezas. Aunque en realidad, Bertisha apenas podía controlarse por la rabia que sentía en su interior. Un par de días después, la heroína llegó para la segunda fiesta de té, que estaba anunciada en la carta. Los sirvientes de la marquesa Jäger recibieron inmediatamente a la invitada y la saludaron cortésmente en el carruaje. Julieta se sintió mentalmente preparada para conocer a una dama famosa de la sociedad, pero incluso sus asistentes estresaban a Ferheim con su increíble mal humor y silencio. Rápidamente se le ocurrió a la señora que claramente había algo mal en ese lugar, pero la heroína no tuvo tiempo de pensar en ello, porque era hora de unirse a la fiesta del té, mientras la dama no podía quitarse la sensación de que estaba caminando hacia un lugar terrible. Sin embargo, Julieta había aprendido hacía tiempo a mantener la compostura, por lo que no mostraba sus emociones a nadie. Aunque su aparición causó sensación, la señorita permaneció tranquila. Ella logró fácilmente ignorar los rumores que rápidamente se extendieron entre los aristócratas sobre ella. Pero la niña no tenía idea de que una desagradable sorpresa le aguardaría en ese lugar. El punto era que Bertisha asistió personalmente a la fiesta del té para conocer a Julieta. La esposa del duque Ferheim no estaba preparada para la atención que le demostraba la emperatriz. Sin embargo, la heroína rápidamente reaccionó y saludó a la dama como corresponde. No podía apartar la mirada de la niña, que era tan hermosa que le sonrió dulcemente. Ahora Julieta comprendió por qué César había estado enamorado de la encantadora Bertisha durante tanto tiempo. La emperatriz admitió inmediatamente que había venido a la fiesta del té solo para conocer a Ferheim. Estas palabras alarmaron mucho a la heroína, que recordó que esta dama ignoraba a César. Entonces, la dama se sintió incómoda con la atención que la esposa del emperador le prestaba. Bertisha interpretó perfectamente el papel de una dama educada, sin revelar sus verdaderas emociones. Entonces, después de un momento, fue la heroína la que se sintió culpable por no conocer a la dama. Este encuentro inesperado hizo que Julieta olvidara todos sus planes originales. Por eso la muchacha no recordó inmediatamente que ni siquiera había saludado a la anfitriona de la fiesta del té. La marquesa Jäger tenía la suficiente delicadeza y moderación como para no recordárselo a nadie. Pero los ojos de la mujer estaban fijos en el invitado, que no le había mostrado el debido respeto. Esta vez, Julieta tuvo suerte y rápidamente corrigió la situación con sus agradables elogios. Resultó que la marquesa había estado observando a la esposa del duque de Ferheim por alguna razón todo este tiempo. La heroína rápidamente adivinó que la mujer sabía sobre su visita a Stemju. Sin embargo, Jäger no le dijo ni una palabra a la dama sobre el hecho de que ella había visitado previamente a su principal rival. Así que la heroína llegó rápidamente a la conclusión de que, en realidad, debería haber tenido miedo de la emperatriz. Bertisha se comportó con educación, demostrando con toda su apariencia que quería ganarse la confianza de todas las personas. Pero de repente se dio cuenta de que ella y Julieta eran completamente opuestas entre sí. Todo en las chicas, desde el color de su cabello hasta el color de sus ojos, era completamente diferente. La heroína apenas podía articular palabra en un diálogo cuyo significado no lograba comprender. Aunque Bertisha estaba sonriendo, las comisuras de sus labios temblaban, revelando una fuerte falta de moderación en su interior. De hecho, la mujer estaba furiosa porque César de repente se había enamorado de otra chica. Julieta se sintió incómoda cuando por un momento
vio la verdadera identidad de Bertici,